Fuente de la entrevista: Preparémonos para el cambio. Dirección: http preparemonosparaelcambio.blogspot.com. Como administrador y uno de los autores de Preparémonos para el cambio, es un placer y honor para mí presentarles la primera entrevista realizada para este blog. Entrevista que publicaré en varias partes, debido a la extensión de la misma. En primer lugar, me gustaría agradecer a Alejandro por la valentía que ha tenido de contar todo lo que sabe y por la confianza que ha depositado en mi persona y en el blog. También por lo amable que se ha mostrado en todo el transcurso de la entrevista, y por supuesto por querer compartir con todos nosotros sus experiencias y conocimiento dado por seres inteligentes de otros planetas / galaxias / dimensiones, a los que él llama hermanos mayores. Estoy seguro que algunos de vosotros os sentiréis identificados con Alejandro, pues muchos habréis vivido y sentido muchas de las experiencias que él cuenta en esta entrevista. También conoceréis mucha de la información que revelará en ella. Alejandro actualmente vive en la Ciudad de México, y por este medio ha querido compartir sus experiencias e información que ha tenido la oportunidad de vivir y saber. La razón por la cual va a hablar y contarnos todo esto, es porque según piensa existe mucha desinformación relacionada con este tema en Internet y en otros medios de comunicación. Él se encuentra preocupado por los niños, y principalmente también lo hace por ellos. Dice que los niños están viviendo y percibiendo este tipo de situaciones, y espera que nosotros, los padres, los comprendamos y apoyemos lo máximo posible. Como personas que somos debemos buscar información, pero él espera que tomemos de sus palabras solo aquellas que vibren en nuestro corazón y desechemos las que no. Su propósito no es convencer a nadie, sino hacer que con la información transmitida nos haga pensar ampliando nuestro punto de vista, discerniendo y cuestionando todo aquello que leamos. También quiere transmitirnos que él es una persona totalmente normal, con una familia normal y un trabajo normal, con situaciones normales y cotidianas, y que no pretende ni la fama ni destacar de nada ni de nadie, que todo esto lo hace por informar y compartir con el mundo. Ningún ser le ha dicho lo que tiene que hacer, tampoco que transmitiera esta información, ya que interferiría con su libre albedrío. Jorge 1270. Y recordemos que el planeta es un gran negocio para unos pocos, unos por energía, otros por poder, otros por dinero, etc. Ahora imagínate que la gente dijera un día: ahora sí quiero cambiar. Quiero cambiar lo que me rodea. ¿Tú crees que necesitaríamos extraterrestres, dioses, ángeles, o cualquier deidad que pudiera nombrar? Para poder hacerlo, simplemente con desearlo podemos crearlo, no depende de nadie más que de nosotros mismos. Porque realmente en el sistema que nos gobierna, los esclavos son la base del éxito, y para hablar claro, todos nosotros como personas sabemos exactamente que estamos haciendo mal, los empresarios lo saben perfectamente, los políticos lo saben perfectamente, los dirigentes religiosos lo saben perfectamente. En el momento que realmente nosotros queramos una realidad diferente la podemos crear, porque nosotros somos los que le damos validez y fuerza al sistema en el que vivimos. Alejandro. Entrevista. Jorge 1270. Hola Alejandro. Dices que comenzaste a tener contactos desde muy pequeño. ¿Con qué edad comenzaste? Alejandro. Es difícil darte una edad exacta, pero la ubico alrededor de entre los 8 y los 10 años. Jorge 1270. Con esa edad tan temprana. ¿Fueron tus padres conscientes de aquel fenómeno tuyo? ¿Tenían ellos algún temor por ti? Alejandro. Fíjate que aquí hay una cosa curiosa, mi padre no vivía con nosotros, pero él era consciente de que algo visualizaba desde pequeño. A mi madre, aunque se lo decía, tomaba una actitud de tranquilidad, pero ella aceptaba el hecho de que no sabía explicarme las cosas que yo veía desde pequeño. Ella solo me decía que no tuviera miedo, al día de hoy no sé si me lo decía para que realmente no tuviese miedo o solo para tranquilizarme. Lo que sí me decía era que a veces hacía comentarios o preguntas que no eran comunes en niños de mi edad, como por ejemplo, siempre cuestionaba el por qué había maldad en el mundo, el por qué la violencia a los animales, o, cómo era posible que hasta la pasaran por la televisión. Yo no entendía que si la gente sabía que eso estaba mal, ¿por qué lo hacían? A veces esto lo hacía encarando a la gente en la calle, o se los hacía ver a mis familiares cuando se reunían. Asimismo, mi conducta en la escuela primaria siempre fue tranquila mientras no considerara que se estaba haciendo alguna injusticia, aunque realmente me consideraba un niño rebelde. Asimismo, desde pequeño siempre hablaba de extraterrestres, pero de una forma muy natural.
Cuestionaba el hecho del por qué los doctores no preguntaban a los extraterrestres la cura para el cáncer u otras enfermedades, es decir, tenía respuestas instintivas sobre las preguntas. Así como cuando te preguntan por una calle y tú de forma instintiva respondes que sigan derecho o que den la vuelta. Recuerdo que mi madre le decía a mi padre que este tipo de preguntas no eran comunes en niños de mi edad. Realmente no te sabría decir si mi madre fue consciente de esto, como yo lo estoy ahora. Y para terminar de contestar más directamente a tu segunda pregunta. El temor que tenía mi madre conmigo es el que no supiera defenderme físicamente ante otros niños de mi edad. Decía que tenía que aprender a defenderme. Yo no entendía la violencia física con niños de mi edad, y eso me costó mucho trabajo asimilarlo. Del mismo modo mi padre me decía que tenía que aprender a salir solo de las situaciones que pudieran presentarse en mi vida. También recuerdo que desde pequeño hacía muchos comentarios sobre Dios, ya que fui educado en la religión católica, pero por suerte mi madre nos decía siempre que tomáramos lo positivo de esto, por lo que yo decía de forma instintiva que Dios no castigaba, porque todo eso era inventado y que realmente no era cierto. A veces yo hacía esos comentarios abiertamente no importando quién estuviera delante, poniendo en compromiso a mis padres, pero siempre tuve el completo respaldo de ellos. Fuera de todo esto tuve una vida infantil bastante alegre y llena de diversión. Y como comentario final, nunca tuve alguna experiencia fea o que no me gustara con los extraterrestres. Jorge 1270. ¿Qué tipo de contacto tuviste de pequeño? Alejandro. Definitivamente el contacto directo, aunque en ese entonces no sabía la explicación de este contacto. Me visualizaba flotando sobre un camino de arena de color ladrillo llegando a domos plateados, en donde yo iba flotando, o me despertaba, no podía moverme y solo veía una luz muy fuerte fuera de mi cuarto. Sabía que eran extraterrestres y que ya se iban. También recuerdo que estaba dentro de algún tipo de nave, pero en ella se veía todo el exterior, me sentía totalmente entusiasmado, así como un niño cuando ve a través de la ventanilla de un avión o un automóvil. Se veían los bosques y edificios, hasta que de repente como de una resbaladera se tratara, bajaba rápidamente a mi cama la cual estaba en mi cuarto. Pero como un niño que era, solo vivía la experiencia y me divertía bastante, realmente me reía durante esas experiencias. Era lo que recuerdo que pasaba, llegaba a mi cama y me dormía, era como cuando llegas a tu casa dormido en el coche de tus padres y de repente te encuentras acostado en tu cama. Jorge 1270. ¿Cuándo fuiste consciente de lo que en realidad te estaba sucediendo? ¿A qué edad? Alejandro. Realmente fui consciente de esto a los 33 años, cuando se me empezó a explicar el cómo se tiene contacto, con quién podría tenerlo, o quién me podría buscar para tenerlo. Fue aquí cuando entendí que yo era lo que se conoce como un contactado. Así como también que nunca un llamado contactado es más importante que la información que pueda transmitir, y comprender el por qué se me habían enseñado los temas que hablaremos en esta entrevista. Jorge 1270. ¿Sentías miedo por lo que te pudieran hacer? Alejandro. Nunca sentí miedo, pero sí ansiedad, o de alguna manera preocupación, porque cuando tenía entre 15 y 20 años, en la Ciudad de México donde yo vivía, no existía demasiada información en profundidad sobre estos temas, eran solo algunos programas de radio o algún que otro de televisión, donde se abordaban este tipo de experiencias. Tristemente de cada 10 experiencias que la gente contaba, 8 de ellas eran sobre avistamientos de ovnis, y las 2 restantes eran de ver algún ser pasando corriendo o algo parecido. En aquel entonces también existían películas americanas, casi en su totalidad, principalmente de encuentros cercanos del tercer tipo, casi todas ellas de abducciones o alguna situación similar, donde obviamente te influía temor o algún tipo de inseguridad al pensar la posibilidad de que somos criaturas tan frágiles que podemos estar expuestos a este tipo de situaciones en cualquier momento. Jorge 1270. ¿Cuál fue el primer mensaje que ellos te transmitieron? Alejandro. Cuando fui consciente de que esto me estaba pasando, lo primero que me transmitieron, fue la historia del planeta, ya que ellos me informaron que es el derecho divino de todo ser con conciencia al saber la historia del planeta donde escogió encarnar, la cual se nos ha ocultado por mucho, mucho tiempo, y que yo había escogido saberla, haciendo de mi conocimiento la gran importancia que fue para la historia reciente de la humanidad, así considerada desde la destrucción de la Atlántida y Lemuria, donde fue la última intervención abierta que ha tenido este planeta en razas extraterrestres, que no sean originarias de este planeta.
Fue el momento donde en realidad se nos empezó a dejar libres para nuestra evolución como humanos, situación que hasta el momento no se ha logrado por completo. Al mismo tiempo me explicaron quiénes eran los que desde niño tenían contacto conmigo, es decir, me dijeron quiénes eran y de dónde provenían, haciéndome consciente de que nuestro planeta es un ser vivo, el cual tiene conciencia propia y un propósito de existir. Donde no solo nos da cabida a nosotros como seres inteligentes, sino que también están los habitantes de las ciudades intraterrenas, como así se conocen, los habitantes de las ciudades acuáticas. También que nuestro planeta está conectado con todos los planetas del sistema solar. Se me explicó la situación actual del planeta así como su cambio dimensional que ya había comenzado, también se me hizo consciente de los seres que tienen el control de nosotros en la actualidad, y que han tomado medidas extraordinarias para tratar de retrasar lo máximo posible el cambio dimensional de nuestro planeta, ya que cambiaría a un nivel de conciencia donde no podrían tener el control, como hasta ahora, de las personas que viven en él. Me hicieron entender cómo se ven los seres que quieren un cambio y cómo los ubican las personas que están en el poder. También me transmitieron que los seres con los que contacto trabajan en conjunto con otros seres de otras razas, formando un grupo o asociación donde se tienen representantes humanos, es decir, humanos con la conciencia de ser humanos, pleiadianos, razas provenientes de los felinos, aves, peces, y que todos ellos formaban un grupo llamado de diferentes formas, pero la más conocida es la de Confederación Galáctica. Jorge 1270. Según ellos, ¿cuál fue la historia del planeta? Alejandro. Originalmente había 3 razas viviendo aquí en la Tierra, los reptiles, dinoides y los sirianos acuáticos. Estas 3 razas vivían en armonía, cada una en lo suyo sin interferir la una de la otra. Cuando el humano empieza a ocupar un lugar de tipo humanoide entre las razas, comienza por así decirlo su evolución. Los primeros pasos de tomar conciencia de lo que es, de dónde viene, y a dónde va, es cuando realmente comienza la evolución de una raza, cuando toma conciencia de lo que es. Por supuesto que ya tenían conciencia de ellas en la creación, y aunque las razas ya habían tenido varios conflictos en sus estrellas de origen, aquí estaban viviendo en paz. Parte de esa conciencia evolutiva, es tener comunicación con el planeta donde vives. Estas razas vieron que el destino del planeta, es decir, para lo que fue creado era albergar en ella, porque nuestro planeta es de esencia femenina, a esa raza que era la más nueva de la galaxia, los humanos. El problema fue que si seguían esas 3 razas controlando el planeta, el humano no podría vivir en él, ya que 2 de las 3 razas, los reptiles y los dinoides, no iban a dejar de reclamar este planeta como suyo, por lo que la tercera, los sirianos acuáticos, intuyeron que las otras 2 se estaban aliando para destruirlos a ellos y seguir con el control del planeta. Por lo que fue creado un invierno artificial, para hacernos una idea, sería como un invierno atónico, solo que sin radiación, para que los reptiles y dinoides no pudieran vivir aquí, por lo que tendrían que abandonar el planeta. Pero la raza, sirianos, que hizo esto, adquirió un contrato con el planeta, porque entendamos que al usar la fuerza como medio de solución a alguna situación, por el principio de causa y efecto, hay que balancearlo, por lo que los sirianos acuáticos regresaron algunos a su estrella de origen y otros mutaron sus cuerpos para mantener los chakras del planeta y poder emigrar al agua, ya que en el agua podían sobrevivir al invierno artificial que provocaron. Estos son los delfines y las ballenas. Este tipo de animales, son reconocidos en la galaxia por su gran amor sobre todo al planeta Tierra y a los humanos, así como también son reconocidos por su gran inteligencia y habilidad para sanar, y activar los chakras de cualquier ser vivo, así como para quitar bloqueos de energía. Pero sobre todo son reconocidos por su gran amor hacia nosotros, y no tienen necesidad de agredirnos aunque los estemos matando y torturando. Ellos nos ven como seres semidespiertos, los cuales estamos en proceso de despertar por completo. También se ofrecieron para de alguna forma, ver por nosotros en ese proceso que íbamos apenas a iniciar. Esto te lo explico más adelante para evitar desviarme de la pregunta. Así que cuando el planeta estuvo listo para albergar vida en su superficie, después del invierno que ellos provocaron, el humano fue introducido para que comenzara su etapa de evolución. Bueno, los humanos no solo vivíamos en este planeta, sino en Venus, Marte y el planeta que fue destruido, del cual sus pedazos que quedan, flotan en lo que conocemos como el cinturón de asteroides, siempre en convivencia con otras razas. Jorge 1270. Cuando la destrucción de la Atlántida y Lemuria, ¿qué razas extraterrestres intervinieron entonces? Alejandro.
En aquel momento, para que te hagas una idea de cómo estaba la vida en este planeta, había dos continentes, Atlántida y Lemuria. En cada uno de ellos vivían algunas razas las cuales convivían con los humanos. Para explicarme claramente, estaban los que pensaban que los humanos éramos sus bestias de carga. Sí, aunque suene feo, los humanos representábamos para ellos nada más que esclavos. En ese momento, no teníamos conciencia de otra cosa, y estas razas decían que era su derecho controlar a una especie así, porque simplemente tenían la posibilidad de hacerlo. Por otro lado, estaban los que decían que nadie debía de interferir en la vida de los humanos, y que si fueron introducidos aquí en este planeta, era para que evolucionaran sin la manipulación de otras razas, porque por el solo hecho de estar aquí con ellos, interfieren con su forma de pensar, de ser y de decidir sus propias acciones. Así se llegó a lo que conocemos como el continente de la Atlántida, controlada por reptiles en su mayoría, de las cuales hay pinturas de ellos en Egipto, pero ese es otro tema, y los de Lemuria representados por sirianos, felinos, aves, hombres pescado, en su mayoría, solo que el tema también entró, por así decirlo, en debate con los otros tres planetas de agua del sistema solar, ya que había claramente dos tendencias, la de dejarnos libres y la de controlarnos como esclavos. Es así como transcurrió el tiempo hasta que la historia que lleva millones de años, la de la actualidad, hizo su presencia, y uno de los bandos tomó la decisión de destruir a su parte contraria a Lemuria. Y así fue, los atlantes al destruir ese continente donde habían pactado no agredirse bajo ninguna circunstancia, causó una situación, que hasta la fecha, se recuerda como muy triste. Los integrantes de la Confederación Galáctica se reunieron aquí en la Tierra, y cada raza mandó 3 representantes, para formar un total de 12 razas, donde para sorpresa nuestra, los únicos humanos incluidos en esa reunión eran los que conocemos como los indios, también con 3 representantes. Ahí se tomó la decisión de responder a la destrucción de Lemuria, se hizo un mal manejo de la energía, y como principio de causa y efecto, la energía por así decirlo, la cual se condensó saliendo hacia el espacio donde impactó sobre el planeta que giraba en la órbita donde el cinturón de asteroides, el cual estalló en pedazos, donde algunos que no quedaron prisioneros en su órbita originaria del planeta, fueron absorbidos por el Sol, por su gravedad y camino a él, pasaron muy cerca de Marte, causándole el deterioro de su atmósfera, y obligando a los marcianos a refugiarse subterráneamente. Esos mismos pedazos que pasaron por Marte, algunos de ellos cayeron en la Tierra, justo sobre la Atlántida, causando así su destrucción. Los sobrevivientes de Lemuria se refugiaron en lo que conocemos como las ciudades intraterrenas, y los de la Atlántida son los que conocemos como los mayas, los egipcios, y los incas. Cuando todo esto terminó de suceder, los seres humanos sobrevivientes del planeta destruido, fueron trasladados a este planeta, Tierra, junto con los humanos que estaban en Marte. Es por esa razón la cual somos varios tipos de razas humanas aquí en la Tierra, mal llamadas razas, porque realmente somos lo mismo, misma esencia, misma naturaleza, pero se nos ha enseñado a vivir divididos. Este tema lo amplio después para no desviarme de tu pregunta. Las demás razas, llegaron a un acuerdo o contrato, ya que ellos tenían experiencia de que cuando se enfrentaban entre sí, no había ganadores ni perdedores. Para que se entienda en el lenguaje humano, unas razas representan a la luz y las otras a la oscuridad, es decir, ellos viven una dualidad con otra raza, y los humanos la viven interna. Llegaron al acuerdo de que no intervendrían en la vida del humano hasta que él, por su libre albedrío, escogiera con quién contactar o trabajar, razón por la cual, de repente varias civilizaciones las cuales eran gobernadas por dioses desaparecieron o simplemente fueron perdiendo poder poco a poco. Jorge 1270. Dices que aquel momento fue cuando se nos empezó a dejar libres para la evolución como humanos. ¿Qué propósitos tenían con nosotros? ¿Eran positivos, o con el fin de servirles a ellos? Alejandro. Los atlantes de tenernos como esclavos, ya que ellos se apoyaban en que no servíamos para otra cosa, y los lemurianos de darnos independencia y autonomía en nuestra vida diaria, entendiendo que esta etapa era necesaria en cualquier raza que estuviera en sus primeras etapas de evolución. Jorge 1270. Entonces, según te transmitieron, ¿es cierto que existen seres intraterrenos? ¿La Tierra es realmente hueca? Alejandro. No te podría decir si es totalmente hueca, pero de que existen civilizaciones viviendo internamente por supuesto que sí, de hecho el planeta les pide ayuda en muchas situaciones. Estos habitantes son descendientes de Lemuria y entre sus funciones tienen a su cargo toda la información e historia del planeta desde la creación del mismo.
Esto se tiene pensado dárselos a los humanos que vivimos en la superficie cuando el planeta así lo decida, es decir, cuando el planeta tenga su cambio dimensional, y los humanos que escojan tenerlo con el planeta, son a los que se les dará esta historia y conocimiento. Jorge 1270. Comentas que nuestro planeta está conectado con todos los planetas del sistema solar. ¿Están habitados todos ellos? Alejandro. Si están habitados, de hecho hay bases de la Confederación Galáctica, así como de reptiles y dinoides en varios de ellos, sobre todo en lunas de los planetas más grandes. Pero por lo que sé, mucha de la vida existente en los planetas es espiritual, es decir, seres que aún no están encarnados. Los planetas están comunicados así como lo estamos todos los seres humanos, es decir, todos los planetas del sistema solar y a su vez de toda la galaxia están conectados como con un cordón umbilical de energía, es por ahí por donde muchos videntes tienen viajes astrales y visitan otros mundos, pero también es por ahí por donde el planeta permite el uso de lo que conocemos como ovnis, pasen a través de esas puertas dimensionales para llegar a un lugar en específico. Jorge 1270. ¿En qué consiste el cambio dimensional de nuestro planeta? Según ellos. Alejandro. Primero que nada quisiera decir que nunca en la historia de la galaxia una civilización tuvo un cambio dimensional físicamente, es decir, en vivo y a todo color. El gran mérito de cada uno de los habitantes de este planeta es simplemente vivirlo día a día. Ahora, ¿en qué consiste el cambio dimensional? Realmente ellos no son los que de alguna manera lo dicen, sino que esto es sabido cósmicamente, es decir, esto lo saben todas y cada una de las civilizaciones con conciencia que viven en esta galaxia, digamos que esto es cultura general en términos humanos. Un cambio dimensional, es simplemente como su nombre indica, un cambio de dimensión o realidad, en la que vives. Cada ser humano que vive en este planeta tiene un nivel de vibración, el cual es directamente proporcional a su estado de conciencia, pensamientos, forma de actuar y de ser, lo que conocemos como el brillo de nuestra aura, no el color de la misma. Ahora bien, en el momento del cambio dimensional habrá un reajuste de conciencias por así decirlo, es decir, el ser que tenga la necesidad de seguir viviendo en una realidad de tercera dimensión, como la que tenemos actualmente, así lo hará. Del mismo modo del que tenga la necesidad de vivir en otra realidad también lo hará, y así sucesivamente. Lo importante de todo esto, es que el planeta ya tomó su decisión de cambiar de dimensión, asimismo este cambio dimensional ya se percibe fácilmente. Entre muchos síntomas fáciles de detectar es el constante sentir de la gente de vértigo, es decir, a veces nos sentimos como si estuviéramos en un barco. Los niños perciben realidades que nosotros no lo hacíamos de pequeños. En lugares muy concurridos como centros comerciales, grandes almacenes, etc., mucha gente se marea con el solo hecho de entrar, esto es porque estamos empezando a ser conscientes de la energía que nos rodea. Por otro lado, el planeta se está calentando, no me refiero a lo que estamos causando nosotros como especie, el supuesto calentamiento global, el Sol, al estar despertando, la cantidad de energía que desprende afecta directamente a la Tierra, activando sus chakras, por lo que el nivel de vibración también sube. Esto se traduce al lenguaje humano como, empezar a percibir otras dimensiones cuando dormimos, lo cual está mal entendido porque cuando nuestro cuerpo duerme, dentro de él tenemos un ser espiritual el cual no necesita descanso físico, por lo tanto empezamos a darnos cuenta de vidas paralelas que vivimos como humanos. Vivimos 7 vidas paralelas y se están empezando a conectar, es decir, nos estamos empezando a dar cuenta de estas, en situaciones de sueños, desprendimientos, meditaciones, etc. Por otro lado, todos sentimos que los días se nos pasan muy rápidos, pues esto es completamente cierto, lo que ocurre es que todo el sistema solar está acelerando su velocidad, porque está subiendo el nivel de vibración del mismo. En estos momentos, los días tienen una duración de 14 a 16 horas aproximadamente, de las 24 que estamos acostumbrados, pero como nuestros relojes y tecnología no trabajan junto con el planeta, no nos damos cuenta de esto de forma en que podamos comprobarlo. Asimismo, por esta aceleración vibracional estamos comenzando a percibir cosas que antes no veíamos, como por ejemplo, los ovnis. Esto es porque ellos pueden pasar perfectamente desapercibidos para nuestros ojos, simplemente aumentando su nivel de vibración nuestros ojos no los pueden percibir. Pero por la razón comentada antes, ahora tenemos oleadas de alta vibración que emanan nuestros cuerpos y es por eso que percibimos realidades con una vibración mayor a la nuestra. Ahora quisiera recalcar esto.
Son estos los síntomas de este cambio vibracional que nos va a llevar a un cambio dimensional, pero ellos, al igual que ninguna otra persona, extraterrestre o ser espiritual sabe exactamente cuándo será, ni tampoco pueden afirmar que no se dará. Todo indica que se dará por lo anteriormente explicado, y por las acciones que hacen nuestros gobernantes para intentar retrasar este brinco dimensional, porque esta decisión es única y exclusivamente del planeta donde vivimos. Jorge 1270. ¿Qué seres nos están controlando en la actualidad? ¿Y por qué lo hacen? ¿De qué quieren beneficiarse? Alejandro. Con gusto te explico, desde la Atlántida empezamos a experimentar nuestro libre albedrío, y como lección, ¿qué pasa cuando una persona recibe un poder y no está listo para utilizarlo? Pues inconscientemente abusa de ese poder porque es la única forma en que esta persona verifica que lo tiene. Te podría decir que todos los que trabajamos para la luz, en la forma que sea, no lo hacemos sin antes haber experimentado la oscuridad y haber practicado en ella, así nos creamos conciencia de que lo que hacemos trae repercusiones en el futuro como seres en evolución, y que definitivamente se siente diferente. Bueno, para contestar tu pregunta, primero tenemos que entender que somos nosotros. Somos espíritus encarnados en un cuerpo físico. Ahora bien, al estar encarnados y nuestro ser espiritual está dentro de él, estamos transformando energía, es decir, somos como focos encendidos todo el tiempo, pero resulta ser que estos focos no saben que están encendidos, o sea, que no tienen conciencia de que están desprendiendo energía. Entonces si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿a dónde crees que va toda esa energía que transformaste por medio de tus chakras, pensamiento y acciones? Realmente no tenemos la menor idea, ¿verdad? Pues si te digo que esa energía la están usando otros seres gracias a tu libre albedrío para crear una realidad como ellos la quieren. Ahora vemos, que como seres en proceso evolutivo empezamos a darnos cuenta de que nosotros transformamos mucha energía y como humanos que somos mucha de ella es por medio de nuestras emociones, siendo la principal característica del ser humano ante todas las demás razas. Tenemos una capacidad para vivir emociones que se traduce en una transformación de energía, la cual nosotros no damos ninguna orden de destino. ¿No has oído el dicho de a río revuelto, ganancia de pescadores? Pues así estamos. No tenemos idea de que le podemos dar una intención a toda esa energía que transformamos en el día y la noche. Aunque ahora apenas hemos comenzado a comprender, aún no lo creemos completamente, es por eso que tardamos tanto en cambiar muchas de las cosas que nos pasan a lo largo de nuestra vida. Lo peor de todo es que precisamente con nuestra energía se benefician nuestros gobernantes. Jorge 1270. ¿Qué medidas extraordinarias están tomando para tratar de retrasar nuestro cambio dimensional? Alejandro. Así como expliqué en tu anterior pregunta la idea de que somos, y la energía que podemos transformar, pues imagínate que a cada momento oyes y ves en la televisión, violencia, robos, guerras y crisis. Si tú no cancelas la orden a tu ser o a tu cerebro de no mandar tu energía para que eso no se haga realidad, ¿qué crees que ocurre? Pues evidentemente se hace realidad, primero que nada porque no sabes qué hacer. Pero lo peor y más importante es que todos nosotros comenzamos a pensar en ¿qué puedo hacer? No me corresponde, le corresponde a nuestro presidente, ministro, sacerdote, etc. Al pensar de esta manera les estamos dando a ellos permiso de que manejen nuestra energía, simplemente porque al decir que ellos tienen que solucionar estos problemas, les estamos dando esa autoridad para que tomen decisiones por ti. Ahora bien, la forma de cancelarla no es diciéndolo solamente, sino pensándolo totalmente opuesto, así estás mandando tu energía al universo de lo que tú quieres vivir. También es sabido que ya somos muchos los que hablamos de nuestras experiencias como es mi caso, y somos muchos, los que de alguna manera innata no participamos en las actividades de nuestros gobernantes energéticamente. ¿Te suena el nombre Índigo? Es por esto que su poder está bajando considerablemente, por eso toman medidas desesperadas como crisis mundiales programadas para regar un sentimiento de miedo a perderlo todo económicamente, inventan guerras, confrontaciones religiosas, enfermedades, etc. Por otro lado, vivimos separados, primero que nada por idiomas, después por clases sociales, por grado educativo, por posición económica y hasta por supuestas religiones. Realmente no tengo que convencer a Naná esto. Ponte en el lugar que si de repente y casualmente te encuentras con extraterrestres y te dicen hola, ¿cómo estás? Qué bonito planeta, ¿cómo viven aquí? ¿Qué contestarías? Todo esto era suficiente en los años 70s.
Como el planeta empezó a subir su nivel de vibración, las almas que empezaron a encarnar ya no eran tan manejables energéticamente, índigos, cristales, diamantes, etc., por lo que empezaron a usar armas atómicas. Esto tiene una repercusión enorme y que aún no llegamos a comprender el alcance que esto puede tener. Detonar una bomba atómica, sea en el lugar que sea, no importa si al aire libre, subterráneamente o en el mar a miles de metros de profundidad, la energía que desarrolla va para algún sitio. Todo esto se hizo para intentar bajar el nivel de vibración del planeta, ya que los que están en la parte superior de la pirámide o en la cámara secreta o donde sea, se encuentran muy cómodos con nuestra ignorancia. Simplemente utilizaría estas palabras que los intelectuales de muchos países advierten: la esclavitud a cambio de un salario. No son palabras mías, sino de intelectuales que no les importa decir las cosas como son, y analizan profesionalmente la vida que llevamos. Al usar armas atómicas quiere decir que nuestros gobernantes están conscientes de que el planeta es un ser vivo, y el uso que les dan no es el que dicen en las noticias. Asimismo, la matanza de ballenas y delfines, disfrazada por la supuesta comercialización de su carne, es completamente un mito. Yo te pregunto, ¿alguna vez has probado la carne de ballena o de delfín? También es por bajar el nivel de vibración del planeta, así como de tener una política basada en el miedo en todos aspectos sociales. Jorge 1270. He tratado de entender que existen otros seres pertenecientes a la Confederación Galáctica que si quieren ayudarnos a que realicemos ese cambio dimensional. Si es así, ¿por qué no se muestran y nos hablan con claridad? ¿Por qué tanto ocultismo al resto de la población? Alejandro. Esta es una muy buena pregunta y pensé que nunca la ibas a hacer. En el caso de la Confederación Galáctica, por ponerle un nombre, la componen razas que juegan el papel de la dualidad de la luz. Entre las que conozco, que son con las que he tenido contacto desde pequeño, se encuentran los sirianos o de Sirio, los felinos, los que provienen de las aves, arturianos, pleiadianos. Estos son humanos, los cuales se conocen popularmente como los de tipo nórdico de 2m aprox. De altura, entre otras muchas más. Estas son las que más en contacto están con el planeta. Realmente ellos están en completo contacto con el planeta Tierra. De hecho, el planeta les ha pedido que le ayuden a limpiar los océanos y el aire. También tienen contacto con los de las ciudades intraterrenas. Realmente es triste ver cómo andan arreglando nuestro relajo y tiradero que hemos dejado en la naturaleza. Ahora bien, ellos no es que quieran ayudarnos con nuestro cambio dimensional, pues el cambio primero es interno. ¿Qué podrían hacer por nosotros? Esto sí quiero dejarlo de manera muy clara. Vamos a imaginar que hacen acto de presencia ante cualquier persona. Claro que primero la persona desee el contacto y ellos escogen realizarlo mediante el libre albedrío. ¿Qué podría pedirles esta persona a ellos? ¿Ayuda en sus finanzas para solucionar su estabilidad económica? ¿O acaso, algún tipo de tecnología para uso exclusivo e individual de esta persona? ¿O quizás que le muestren a Dios? O cualquier otra cosa, y es por eso por lo que los niños los ven con tanta frecuencia, porque realmente los saludan y ya. Por esta simple razón, para poder contactarlos primero tenemos que entender quiénes somos nosotros. ¿Cómo podemos reclamar nuestro lugar en el universo si no sabemos qué somos? Esto nos puede servir para hacer un examen de conciencia y preguntarnos a nosotros mismos qué podríamos pedirles, en caso de contacto. En el caso de que fuese una persona con más sentido común, les pediría que limpiaran el planeta de todo contaminante, que sanearan todas las ciudades, que eliminasen todas las guerras y conflictos, pues cuentan con tecnología para hacerlo en unos minutos. Si llegaran a realizar nuestros deseos, ¿qué ocurriría? Nada. Simplemente en años sucesivos continuaríamos haciendo lo mismo que hace momento y solo tendría un posible resultado: nuestra aniquilación como especie y del planeta. Esto es de enorme tristeza, hermano, porque aparte de todo eso, si hicieran eso abiertamente, tendríamos otro resultado. Muchos de nosotros los veríamos como salvadores, los veneraríamos y haríamos dioses, les inventaríamos religiones, o incluso los culparíamos de cualquier cosa, y los odiaríamos. Ellos no van a resolver nuestros problemas porque los causamos nosotros mismos y es responsabilidad de nosotros arreglarlos por nuestros propios medios. Si fuese así, volveríamos a repetirlos una y otra vez, a lo largo de todas las reencarnaciones por muchos miles de años. Ahora usemos nuestro criterio y analicemos lo siguiente. Ellos se han mostrado abiertamente, ahora te explico bajo qué principio lo hicieron.
Tuve la fortuna de confirmarlo aquí en México con los indios otomíes. Ellos no son los clásicos indios que viven de forma primitiva en el campo, con muchas carencias, sino indios nativos de algún lugar. Al hablar con ellos, ¿sabes qué es lo primero que te dicen? Hermano, te agradecemos que hayas escogido empezar a ver lo que olvidaste que podías ver hace muchas vidas. Realmente damos gracias a la naturaleza que ustedes, la gente que se hace llamar civilizada, empiece otra vez a ver lo que se les olvidó ver, y lo más importante, la verdadera razón por la cual lo veis. Para mi sorpresa y probablemente para la de muchos, los verdaderos indios que todavía quedan, como los que conservan el linaje de los otomíes, incas, nativos americanos o pieles rojas, incluso los lamas, el ver extraterrestres es más antiguo que el propio nacimiento de Jesucristo. Nosotros, los que nos hacemos llamar gente civilizada y preparada porque presumimos de comodidades y vivimos en grandes ciudades, ni siquiera sabemos lo más básico, como por ejemplo, que no debemos cortar un árbol, por la sencilla razón de que ellos son transmutadores de energía negativa a positiva, entre otras muchas cosas. En otro momento te cuento sobre la historia de los indios y el verdadero papel que juegan en la apertura cósmica del ser humano hacia sus vecinos galácticos. Retomando tu pregunta, si los contactáramos directamente, en primer lugar nos identificaríamos de forma individual, es decir, diríamos: somos americanos, somos canadienses, españoles, ingleses, austríacos y tantas nacionalidades que presumimos tener. Esto es otra razón por la cual no les interesa contactarnos de este modo. No tenemos aún la conciencia de que somos de nacionalidad terrestre, y con un solo propósito, buscar la evolución de nuestra especie humana. Por supuesto, esto ni siquiera pasa por nuestra cabeza porque estamos acostumbrados a ver única y exclusivamente por nosotros mismos y cuando podemos por nuestra familia, es así como hemos sido educados. Ahora, y para seguir respondiendo a tu pregunta, para darnos cuenta de lo que hacemos en nuestra forma de vida. ¿Recuerdas que antes te dije que nos gobiernan gracias a nuestro libre albedrío? Pues anteriormente ya fuimos contactados. Al darles nosotros el poder de decisión a nuestros gobernantes, ellos, nuestros hermanos de las estrellas, no tuvieron más remedio que aceptarlo de esta manera. Desde la Primera Guerra Mundial aproximadamente se hizo un contacto con los presidentes de las naciones. Por supuesto, el llamado fue a todo el mundo, pero sabemos que solo un puñado de países controlan todo el mundo, claro está, por decisión del resto de países. Bueno, a ellos se les informó que por la etapa evolutiva que estaba atravesando el planeta, el tiempo en que el ser humano entraba en su vecindad cósmica se aproximaba. Pero observaban que las personas que poblaban los países, aún tenían mucha agresividad hacia su misma especie. Que estábamos empezando a manejar energía que anteriormente destruyó otros planetas en diferentes sistemas solares. Que nuestra forma de vida nos estaba llevando hacia una aniquilación como especie. Que teníamos que empezar a entender lo que pasaba en realidad en el planeta. Advirtieron toda clase de situaciones en las que estábamos haciendo mal, por lo que la Confederación Galáctica ofreció su apoyo en ayudarnos a educarnos para que nosotros nos hiciéramos cargo de nuestro propio destino. Hermano, ¿sabes qué dijeron nuestros gobernantes y líderes religiosos? Que no les interesaba porque sería cambiar sus formas de vida y de control hacia nosotros, y que no, gracias, así de claro. Pasó lo siguiente. Los hermanos mayores que juegan la dualidad de la oscuridad, también contactaron con nuestros gobernantes, pero aquí sí aceptaron el contacto y la ayuda abiertamente, porque aparentemente les convino hacerlo, ya que a cambio de recursos naturales, entre otras cosas, pasarían un poco de tecnología básica para el beneficio de nuestros líderes, para que lo pudieran usar como les conviniera. Hermano, cabe decirte que estas razas se aprovecharon y aprovechan de nuestro divisionismo, porque ellas buscan un beneficio a nivel de raza, y nosotros solo de unos cuantos humanos y de manera individual. Así continuó la historia. ¿Sabes por qué te doy estas referencias? No para que armemos una guerra contra ellos, o algo parecido, eso ya lo hicimos vidas atrás y aquí estamos otra vez, sino para entender lo que está pasando ahora en estos momentos. Así, los miembros de la Confederación Galáctica simplemente observaron que nuestro caos empezaba a tomar más fuerza, y todo lo que me ahorro de comentar. Palabras atrás, te explicaba que el planeta decidió su cambio dimensional y al aumentar su nivel de vibración encarnaban seres conocidos como índigos, cristales, etc. Pues al pasar esto, y al ellos comenzar a crecer, fueron tomando conciencia de lo que estaba pasando en el mundo, pues empezaron a usar su libre albedrío, primero para no participar de la energía en las decisiones de nuestros líderes, y usando el poder de decisión que les dio el Creador.
Pedían la intervención de los seres de luz en este planeta, tanto encarnados como espirituales, por lo que los espirituales, haciendo caso de nuestro libre albedrío, intercedían en el plano espiritual, pero los encarnados, como el caso de los hermanos mayores de la Confederación Galáctica, tuvieron que tomar decisiones en varias situaciones, entre ellas sin intervenir, porque cabe señalarte que los primeros índigos, por así decirles, fueron percibidos por nuestros gobernantes y fueron tratados de convencer para trabajar en el gobierno con contratos firmados de por vida y toda treta posible. Los que no fueron convencidos, fueron perseguidos y aniquilados sin contemplación, pero pasó algo muy curioso: por cada uno que aniquilaban, nacían 20 más, por principio de causa y efecto, así que llegó el momento que cambiaron de estrategia y empezaron a ofrecer un mercado de drogas, hablo de tabaco, alcohol, marihuana, hasta llegar a drogas más fuertes, en los países que tenían el control del planeta. La razón no era otra que al tener drogada a la población, muchos índigos bajarían su nivel de vibración, y así continuó la historia. Lo más increíble es que este tipo de personas, de la cual para tu sorpresa, todos tenemos algo de esto, el simple hecho de existir en el planeta, ayudó a subir su nivel de vibración. De esta forma mucha estrategia se pudo implementar, ¿y sabes por qué? Porque ahora personas como tú y como yo, estamos abiertos a más conocimiento. Solo por esto, ya no nos afectan las ondas de baja frecuencia, por las que continuamente somos bombardeados de todas las maneras posibles en nuestra vida diaria. Ahora, y para ir concretamente a tu pregunta, como a los miembros de la Confederación Galáctica se les estaba pidiendo la intervención directa, usando su libre albedrío, solicitaron permiso al planeta porque sabían que una intervención así era muy probable una respuesta de los hermanos mayores oscuros, y seguramente una posible confrontación directa con ellos nuevamente, ya que el humano, al haber escogido con quién y cómo contactar, en ese momento se terminaba el contrato que se hizo en la Atlántida. Razón por la cual el planeta solicitó que únicamente intervinieran en lo que ella les solicitara. Porque como ella nos acoge a todos sin distinción, todos saben que nunca ordenaría una confrontación, lo que nos trae a este momento actual, donde yo no soy la única persona que comienza a hablar de esto. El planeta pidió que la gente que tuviera esta información la contara, pero siempre respetando el libre albedrío de todos los que lo habitan, y lo más importante, que la información que se transmitiera no causara dependencia a la gente, sino que esta información hiciera que la gente comience a ser dueña de sus propias decisiones, para así decretar o escoger dónde va a querer vivir cuando el cambio de dimensión llegue, simplemente reclame su libertad en conciencia. Hermano, esta es la etapa en la que estamos viviendo actualmente, porque así como yo hablo como muchos hermanos y hermanas, también hay muchos que están hablando en favor de la oscuridad. Por la simple razón de que así está permitido. Hasta el momento no tenemos pensado pelearnos sino expresarnos, y las personas que tengan la conciencia de sentir nuestras palabras, así escogerán lo que quieren vivir, así de fácil y así de difícil. Si tenías dudas entre las personas que tienes de lectoras en el blog, ten la seguridad de que las hay de la oscuridad o de la luz, así es. Porque donde está la luz, está la oscuridad. Y el ocultismo que me preguntas, es de nuestros gobernantes, por una sencilla razón, y esto no es nada nuevo, simplemente, en la universidad te enseñaron, que la información es poder, y ella te da la conciencia de entender y comprender el porqué de muchas cosas, y lo más importante en el tema que estamos hablando. Imagínate que estos temas se trataran abiertamente y todavía explicándolos, analizándolos, debatiéndolos y comprobándolos. Usa tu inteligencia, y yo te pregunto, ¿qué pasaría? Pues algo muy simple, los líderes políticos y religiosos perderían control sobre cada uno de nosotros. Recordemos que para pelear en una guerra se necesita primero a los esclavos para que la libren. Para vivir divididos se necesita a los esclavos que cuiden las divisiones, fronteras entre países. Para que mi empresa multimillonaria funcione como está planeada, necesito a los esclavos para que den todo a cambio de trabajar en ella. Para que funcione mi religión basada en el miedo a ser juzgado y buscar la aceptación de los dirigentes, se necesitan a los esclavos, para que eso se pueda llevar a cabo. Para darle valor a unos números y creer que eso te beneficia por el simple hecho de tenerlo, dinero, y así creer ser mejor que otras personas, se necesita a los esclavos para que esto tenga efecto. Y así puedo continuar nombrando varios ejemplos. Recordemos que el planeta es un gran negocio para unos pocos, unos por energía, otros por poder, otros por dinero, etc. Ahora imagínate que la gente dijera un día: ahora sí quiero cambiar. Quiero cambiar lo que me rodea.
¿Tú crees que necesitaríamos extraterrestres, dioses, ángeles, o cualquier deidad que pudiera nombrar? Para poder hacerlo, simplemente con desearlo podemos crearlo, no depende de nadie más que de nosotros mismos. Porque realmente en el sistema que nos gobierna, los esclavos son la base del éxito, y para hablar claro, todos nosotros como personas sabemos exactamente que estamos haciendo mal, los empresarios lo saben perfectamente, los políticos lo saben perfectamente, los dirigentes religiosos lo saben perfectamente. En el momento que realmente nosotros queramos una realidad diferente la podemos crear, porque nosotros somos los que le damos validez y fuerza al sistema en el que vivimos. ¿Para qué darles a los esclavos la información? ¿Para que puedan dar validez a otro sistema de igualdad y de justicia para todos? Es por esta sencilla razón por la que no quieren que se sepa esto. Los esclavos somos bien necesarios para que se cumplan los objetivos de nuestros líderes. Suena un poco fuerte, pero realmente es así. Basta acercarse a intelectuales o gente que sea profesional en el tema y preguntarles cómo vive el humano en sociedad, y es así como te lo dicen o escriben. No soy el único que dice esto. Es por esto que el cambio comienza dentro de uno mismo, es todo lo que se necesita, no para buscar conflictos con nuestros gobernantes, sino para que simplemente estemos informados de lo que está pasando y para que entendamos los cambios que está teniendo el planeta. Porque no solamente son para vivirlos, sino que, lo que nos enriquece en nuestra evolución es experimentarlo. Continuará, entrevista a un contactado segunda parte. Fuente. Preparémonos para el cambio. Jorge 1270. Volviendo de nuevo al tema de la energía tan poderosa que desprende nuestro cuerpo áurico. Por lo que he podido entender, esa energía la usan o absorben otros seres para crear su propia realidad. ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿Qué tipo de seres son los que usan nuestra energía áurica? Alejandro. Contestando a tu segunda pregunta, debo decir que los primeros que la usan son nuestros gobernantes, los cuales son los que más se benefician de esta situación. Y en cuanto a su significado, lo que quiere decir es que todos nosotros formamos parte de una energía colectiva. Imagínate a todos pensando en una vida diferente, solo deseándola de corazón, y todos enfocados en lo mismo, esto al final se hace realidad. Cada uno de nosotros crea su propia realidad, y todos en conjunto creamos una realidad colectiva. Ahora entenderás el por qué cada mañana vemos noticias donde casi en su totalidad son cosas negativas, temas de crisis económica así como de valores. Las personas no cancelan su instinto innato de crear lo que está viendo, puesto que en realidad crees que se hará realidad. ¿Y quiénes son los principales beneficiarios de todo esto? Pues los que están en la parte más alta de la pirámide, ellos están muy a gusto allí arriba, y por ese motivo no quieren que cambie nada. Si aparte de todo esto con nuestros actos y por nuestro libre albedrío damos permiso a alguien más para que usen nuestra energía, pues también la usarán. Jorge 1270. Entonces, los extraterrestres del lado oscuro, por así decirlo, tuvieron un acuerdo con nuestros gobernantes. Ese acuerdo fue en parte por el intercambio de su tecnología con nuestros recursos. Mi pregunta es, ¿qué recursos de nuestro planeta les pueden llegar a interesar tanto? Alejandro. Empiezo por responderte que les interesa el planeta entero. La razón es muy simple, para ellos nosotros somos un desperdicio de talento, no niegan que el humano es un ser muy creativo, pero que en el proceso evolutivo en el que nos encontramos, no estamos explotando o transformando nuestro planeta sino que lo estamos consumiendo y al mismo tiempo destruyendo. Y al no tener conciencia de que somos una sola raza, la humana, no buscamos nuestro beneficio como especie, sino que lo hacemos individualmente y solo para algunos habitantes de este mundo. Ellos en el pasado varias veces han querido reclamar este planeta como de su propiedad, ya que este planeta tiene la capacidad de albergar muchas formas de vida. Ahora como nuestra forma de gobierno está basado en que nosotros por nuestro libre albedrío le dejamos las decisiones a nuestros líderes, ellos se les aproximaron y sacaron provecho del divisionismo en el que vivimos, ya que ellos pasaron tecnología con cuentagotas a los humanos que solo buscaban beneficio propio, pero lo que nuestros líderes no visualizaron fue que las razas que hicieron contacto con ellos no buscaban un beneficio individual sino un beneficio como especie, y algunas situaciones se les fueron de las manos. Para ser más claro, no pudieron esconder mucha de la información que los seres de luz, encarnados y espirituales han podido pasar a la gente que quería saber, así como esconder tantas manifestaciones que se están dando lugar. Jorge 1270. Si me lo permite cambiaré un poco de tema. ¿Fuiste alguna vez abducido por alguna raza?
Si fue así, ¿te hicieron pruebas? ¿Qué tipo de raza fue? Alejandro. Recordemos que una abducción es un contacto sin nuestro permiso. Cuando comencé a ser consciente de que tenía un contacto de este tipo, me explicaron mis hermanos mayores que cuando yo empezara a contactarlos conscientemente podría ser posible que alguna raza de este tipo me ubicara y se aproximara a mí, pero que no debía de tenerles miedo o algo parecido, que usar a lo que se me había enseñado, y que esa era la única y más poderosa herramienta para no vivir esta situación, mi libre albedrío. Por lo que solo una vez hasta la fecha tuve una situación así. De hecho fui subido a una de sus naves y extraído de mi habitación, y al llegar a su nave los vi, eran físicamente como los Greys, grises, pero de color amarillo, y antes de que me empezaran a decir cualquier cosa, les dije que no me habían pedido permiso y que usando mi libre albedrío rechazaba cualquier tipo de contacto o intercambio de energía con ellos. Que no tenía ningún derecho a forzarme y que solicitaba la intervención de la Confederación Galáctica para mi protección, porque estaba viviendo una situación que yo no quería y que rechazaba por completo. De esta manera, por mi decisión tuvieron que devolverme a mi habitación y retirarse. No me hicieron ninguna prueba como las que relatan las personas que han pasado por esta situación. Me explicaron mis hermanos mayores que este tipo de situaciones no son obra de la casualidad, sino que como humanos en proceso de evolución debemos de tener cuidado con esto, porque por el principio de causa y efecto, se cumple sin lugar a dudas. También me explicaron que una de las principales razones por la cual nos creemos muy frágiles ante las experiencias que relataban las personas abducidas, era la de precisamente inyectar en nosotros un sentimiento de debilidad y de creer que necesitábamos la protección de nuestros gobiernos. Y que estas personas que vivían estas situaciones, no habían usado su libre albedrío para romper cualquier contacto con ellos, precisamente porque no sabían usarlo. Entonces las personas piensan que no pueden hacer nada contra esto, por lo que son engañados para que ellas así lo crean, y por lo tanto puedan hacer las pruebas o experimentos que las personas cuentan. Ellos me hicieron saber que esto debía contarlo a todas las personas posibles, para que en caso de que alguien esté viviendo esto sepa que solo necesita encararlos cada vez que lo tenga consciente, y les pueda decir firmemente y con fuerza que se vayan, usando el poder del libre albedrío, que rompía cualquier contacto o trato con ellos, de esta y de otras vidas, es decir, que la gente sepa que puede reclamar su libertad, y no ser conejillos de India por esta raza, la cual está puesta al servicio de los reptiles. Los Greys, grises, de hecho quieren romper su dependencia con ellos, pero necesitan ayudar a su cuerpo físico porque ellos se reproducen por clonación. La diferencia que existe entre clonarse y la de reproducirse físicamente, es que el ser espiritual que encarna en el cuerpo es de diferentes características que uno que lo hace cuando encarna al reproducirse la pareja físicamente. Asimismo me explicaron que muchos humanos experimentan sin contemplación alguna con razas que no tienen conciencia de lo que son, por ejemplo, la experimentación con animales o la diversión a costa de sus vidas, donde son torturados sin escrúpulos alguno. Todo esto tiene una consecuencia al universo, ya que todo lo que se hace en la vida regresa a la causa que lo originó aumentado y corregido, pues muchas de esas personas que viven esto, es producto de karma de vidas anteriores, pero que ese karma está en algunas personas al encarnar en esta vida y sufrir este tipo de abusos por estas razas, ya que es exactamente lo que hicieron en el pasado. Del mismo modo los Greys, grises, usan a un ser que no tiene conciencia de lo que es, humano como nosotros, para experimentar en beneficio de su raza. Nosotros como humanos en evolución tenemos la opción de ser conscientes de esta posibilidad. De esta forma, si alguien está pasando por esta situación debe saber que puede usar su libre albedrío para romper esa causa, no solo basta con decirlo sino que incluso más importante es creérselo cuando lo está diciendo. Jorge 1270. ¿Has presenciado físicamente algún ovni? ¿Qué aspecto tenía? ¿Me lo puedes describir? Alejandro. Aquí te voy a ser bien honesto, muy pocas veces los he visto por fuera, pero te los puedo describir con gusto. La forma puede variar porque depende si son las naves que conocemos como nodrizas, o son las naves que usan para moverse fuera de ellas. En cuanto a su aspecto, los hay triangulares, redondos, y ovalados, pero los que vemos muchas veces en los vídeos que sube la gente a internet son los redondos con una especie de cúpula en la parte central. Jorge 1270. Según tus experiencias con los hermanos mayores y la información que te han llegado a transmitir, ¿puedes hacer una especie de descripción de los posibles ovnis que podemos llegar a ver en cualquier momento? Es decir, una breve descripción gráfica diciendo si son del lado oscuro o perteneciente a la Confederación Galáctica.
Tengo entendido que los que podemos presenciar como luces son benevolentes. Alejandro. Te contesto lo que he visto de esto, las formas son tan variadas como razas existen. Las naves ovnis son microplanos del planeta de origen de estas razas, es decir, son formadas por materiales de tipo orgánicos, por lo que la luz que describes es la energía propia de los elementos de las cuales son compuestas. Su interior es como un pedazo de ecosistema de su planeta de origen, es decir, si son razas de agua por así llamarlas, tienen agua acumulada en forma de pequeños lagos, tienen plantas, piedras, etc., realmente es como si cortaran un pequeño trozo de su planeta y lo pusieran dentro de estas naves. Ahora, para ser lo más claro posible, no debemos de confiarnos de su forma, porque realmente para nosotros no hay una diferencia clara, lo que podríamos hacer es siempre percibir la energía que irradian esas naves. Acuérdate que todas las razas tienen energías muy distintas. Recordemos que las razas que juegan el papel de la oscuridad, su energía es seca, su presencia nos causa náuseas, o una sensación de vacío en el estómago. Es normal que cada persona podría percibir de distinta manera, pero es la sensación que causas y las características generales son como las que acabo de describir. Ahora bien, los que juegan el papel de la luz, por lo general y si se tiene la oportunidad de estar dentro de una de estas naves, como característica principal te puedes encontrar parado o caminando dentro, es decir, tienes libertad de moverte, porque estás ahí por tu conciencia y no se te trata como un animal salvaje, sino como un ser pensante y camino de descubrirse quién eres en la creación y qué lugar ocupa en ella. Por el contrario, si estas son oscuras, en lo general solo percibes un solo lugar, exactamente como describen las personas que han sido alucidas, por lo que tienes limitada tu libertad de movimientos. Jorge 1270. Es cierto que los gobiernos más poderosos del mundo colaboran directamente con los llamados grises y reptilianos en grandes bases subterráneas. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Alejandro. Mira, para contestarte a esto, tenemos que retomar que nuestros gobernantes o los que están a cargo de nuestra forma de vivir, han contactado con los de luz y con los de oscuridad, por la simple razón que cuando se empezó a manejar energía atómica, viajes no tripulados hacia el espacio, poner satélites en órbita, era en consecuencia del contacto directo. Ahora bien, en el caso de los reptiles, dinoides e insectos, los cuales tienen una forma humanoide, de estas tres razas la que más contacto tienen con nuestros líderes son los reptiles, y estos se apoyan en una raza conocida como grises, para sus propósitos, esta raza está puesta a su servicio como ya te he contado. Los reptiles pasan tecnología con cuentagotas, porque ese tipo de tecnología es la única que sirve para los propósitos al cual es solicitada. El propósito no es otro sino alimentar nuestro consumismo. Durante un tiempo nos ponen una tecnología, y cuando ésta se encuentra ya establecida, nos ponen otra más nueva y mejor, y así sucesivamente alimentando nuestro consumismo haciéndonos ver que nos hacen la vida más fácil. Pero realmente no es ese el propósito que ellos consiguen, sino la dependencia que esto nos causa en nuestra vida diaria. Recuerda que todo lo que causa dependencia es oscuridad, por la intención por la que es creada, y cuando algo te da información para que seas libre es luz. Es por eso que algunas religiones o grupos con creencias en común argumentan que el mundo está gobernado por el diablo, Satanás o ponle el nombre que quieras, y esto no es cierto, está gobernado por la intención que le demos a nuestras acciones. Para contestar tu segunda pregunta, tengo que explicarte algunos aspectos de la raza de los reptiles, aunque no son la única raza que de alguna manera adopta esta postura. Esta raza en particular recordemos que es una de las tres razas que originalmente poblaban la Tierra. Ahora bien, ¿cómo son ellos en su forma de ser o de pensar? Pues bien, ellos no tienen lo que se podría decir sentimientos como nosotros, ellos son muy mentales, asimismo gozan de una gran inteligencia, pero al ser tan mentales encuentran lógico y aceptable el poder controlar a una raza, por el simple hecho de tener esa posibilidad, ya que piensan o dicen saber que si tienen esa opción es porque así deben de hacerlo. Asimismo, ellos piensan o actúan como si fueran dueños de todo lo que pueda estar a su alcance, debido a que en una realidad de libre albedrío ellos pueden ejercer estas acciones simplemente porque tienen la posibilidad de hacerlo. Esta forma de ser, por así llamarlo, de su conducta, ha producido en varias ocasiones conflictos con otras razas. Ellos tienen un concepto del humano que vive en el planeta al que le llaman Tierra que al ser nosotros una raza primitiva y conflictiva, no debemos tener libertad alguna en muchos de sus actos, simplemente porque no tenemos la conciencia de empezar a evolucionar como especie, por lo tanto una raza con estas características debe ser controlada o dominada.
En lenguaje humano, es una oportunidad de satisfacer la necesidad que tienen los reptiles de controlar y dominar a otra raza. Jorge 1270. ¿Alguna vez te han comentado ellos, la posibilidad de que la luna sea artificial? Alejandro. En mi caso, no te puedo decir con seguridad si es artificial o no, pero lo que sé con seguridad es que esta luna no es originaria de la Tierra, es decir, originalmente pertenecía o se encontraba en otro planeta, y cuando fue la destrucción de la Atlántida y Lemuria fue atrapada o puesta en la órbita que tiene ahora alrededor de nuestro planeta. Nuestras lunas se perdieron como consecuencia de choques con pedazos del planeta que explotó, los cuales fueron atraídos hacia el Sol. Si no se hubiera puesto una luna en su lugar, nuestro planeta hubiera sufrido todavía más cambios de los que tuvo. Jorge 1270. ¿Es posible que existan bases terrestres en la Luna y Marte? Alejandro. Así es, y complementando tus palabras, el contrato que se tiene o tenía con los habitantes del planeta Tierra, solo tiene validez a los habitantes que aquí vivimos, por lo que al estar viviendo en otro planeta estaríamos por así decirlo a merced de la intervención o control de otra raza. Por lo que aquí en mis experiencias yo nunca he visto ni he sabido de esta situación. Jorge 1270. ¿Te hablaron de la vida después de la muerte? Es decir, ¿es cierto que reencarnamos en otro ser? Alejandro. Al hablar de la vida después de la muerte, es por llamarle en lenguaje humano, cultura general. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestros hermanos mayores saben que todos nosotros como seres encarnados en un cuerpo físico, estamos en el ciclo de las encarnaciones, ya que somos espíritus o almas encarnadas, ahora como seres en evolución en muchas ocasiones necesitamos de las encarnaciones para continuar nuestra evolución, y los únicos que escogemos cuántas veces encarnamos somos nosotros mismos cuando nos desprendemos de nuestro cuerpo físico, lo que conocemos como muerte. Parte de la ignorancia en la que se nos tiene, es exactamente este tema, ya que el saber de nuestras encarnaciones es normal en este proceso que se está viviendo. Si tu pregunta era si ellos también encarnan, por supuesto que lo hacen, solo que sus cuerpos no se enferman o se deterioran, sino que cada alma que está dentro de sus cuerpos sabe el momento en que tiene que seguir su camino. No es un momento que puedan anticipar o saber cuándo llegará, sino que cuando llega, ellos saben, lo reconocen, y en ese preciso momento sienten que su tiempo encarnado ha terminado. Y a tu segunda pregunta, si reencarnamos en otro ser. Si te refieres si después de terminar nuestras vidas como humanos reencarnamos en otra raza. Por supuesto que sí, solo que ya cada uno de nosotros escogerá en cuál de todas las formas físicas y en qué dimensión encarnará, dependiendo de lo que tenga que vivir para su evolución individual. Jorge 1270. ¿Eres tú reencarnado de otro planeta? Si es así. ¿Qué planeta? ¿Cómo podemos saber si somos reencarnaciones de otros planetas? Alejandro. Yo por mi parte, si te refieres a que era yo antes de iniciar mi vida como ser humano. Es decir, si lo tengo consciente. Sí, así es, fue de mis primeras manifestaciones en conciencia que empecé a vivir o más bien recordar. Mi esencia es de Sirio, y quiero ser muy claro en esto. No porque recordemos nuestra esencia antes de ser humanos, no nos convierte en alguien especial o algo parecido. El recordar nuestras encarnaciones es normal en un momento como el que vivimos. Mucha gente lo empieza a recordar. Para entender cómo podemos saber de nuestras encarnaciones te respondería que la naturaleza es muy sabia, cada uno de nosotros comenzará a recordar sus encarnaciones, vidas pasadas o paralelas, solamente cuando no sea importante para nosotros, es decir, cuando no tenga mayor relevancia para nosotros. Para explicarlo más claramente, la vida actual que llevamos ahora es la más importante, por eso mismo la naturaleza nos da el regalo de la amnesia, para que no cometamos los mismos errores del pasado. De nada sirve recordar o percibir que éramos nosotros en vidas pasadas si lo vamos a estar usando como ideal, presunción o modelo a seguir. Esa historia es de cada uno de nosotros y nadie nos la puede quitar. Para comenzar a recordar, si alguien llega a interesar intentar experimentar esto, aclarando que cada uno de nosotros es un ser diferente por lo que el resultado que se tenga o no, puede ser tan diverso como gotas de lluvia existen cuando caen al suelo. Lo primero es darle la instrucción a tu cerebro que deje pasar esta información a la parte consciente del mismo, esto es para quitar los bloqueos que nosotros le pusimos, solicitarle al universo que si esta indicación está en armonía con él, busque la forma en que te llegue esta información, y créeme que esto resulta.
Al comenzar a recordar nuestras vidas pasadas es cuando se abren los archivos acásicos, los cuales todos los tenemos grabados en nuestro ser espiritual, y esta apertura se dará en algún momento, meditando, haciendo ejercicio, etc. Por mi parte no aconsejaría a nadie que practicara una hipnosis o regresión por alguna persona que las realice, ya que tengo que aclarar que nunca podremos llegar a recordar por completo nuestra historia, sino que lo primero que recordaremos son emociones de algún momento en particular. Y si son sacadas sin que tengamos la conciencia de vivirlas, tendríamos una bola de sentimientos que ni siquiera seríamos conscientes, pudiendo influir en nuestro comportamiento de la vida actual, es decir, cuando alguien se practica una regresión o hipnosis, la persona que la lleva es capaz de hacer que te acuerdes de cómo eras en alguna vida pasada, qué puesto desempeñabas, qué sexo eras, cómo vivías, etc., pero nunca te dirá qué hacer con las emociones que recordaste a esos momentos, y eso hay que saber canalizarlos muy bien, porque para ser honestos, yo como cualquier otra persona tenemos bastante con la vida actual que llevamos como para tener que ponernos a arreglar vidas pasadas. Jorge 1270. Por lo que he llegado a entender en respuestas anteriores, el planeta va a hacer un cambio de dimensión al igual que el resto del sistema solar. ¿Crees que ya estamos en proceso de ese cambio dimensional? Alejandro. Definitivamente nuestro planeta está en proceso de hacerlo, es decir, muchos de nosotros nos ponemos como punto de referencia al calendario maya, donde dice, que en el año 2012 nuestro mundo entrará en una dimensión de gozo, donde no hay dualidad, etc. Y nosotros damos por hecho que es esa fecha se dará o no el cambio dimensional. Aquí sí quiero aclarar que el planeta avisó de este cambio desde aproximadamente hace 20 o 30 años de nuestro tiempo, por lo que los preparativos del planeta empezaron desde el aviso mismo. Si nos empezamos a recordar nuestra historia humana, estos avisos comenzaron cuando hubo varias situaciones de las cuales nosotros ni siquiera dimos relevancia en lo más mínimo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cual, la historia que sabemos de esto no es la correcta, recordemos que empezó la famosa Guerra Fría, crisis monetarias, recordemos esto, para tener un punto de partida para que podamos entenderlo, al mismo tiempo se inició el agujero en la capa de ozono, la casi extinción de las ballenas, elefantes, bisontes, entre las especies más reconocidas, confrontaciones religiosas, etc. En los últimos años sexagésimo S y principios de los septuagésimo S fue cuando empezaron a nacer los llamados niños índigos, unos años después los llamados cristales, diamantes y cuánto nombre tienen nuestros niños. Bueno, ahí comenzó el cambio dimensional en nuestro planeta y por supuesto se agudizaron muchas manifestaciones. Ahora bien, ¿cómo estoy realmente seguro que todo esto es verdad? Y no alucinaciones mías, pues simplemente usando este razonamiento, si se trata de elevar la vibración del planeta como se pueda, pues nuestros hermanos de la oscuridad, es decir, nuestros gobernantes están haciendo lo imposible para que esto no suceda, por esa razón ellos mismos le están dando validez al cambio. Están decretando que se realice, porque tanto es su afán de que no se consiga, que entre más acciones tengan contra esto, más rápido se producirá. Recuerda que cada uno de nosotros forma su propia realidad, y todos en conjunto formamos una general. En mis experiencias con los hermanos mayores me dicen que yo como cada uno de nosotros habíamos escogido experimentar un cambio dimensional en vida, y que al paso de los años, íbamos a empezar a notar esto en nuestra vida diaria. Simplemente hay que verlo en los niños, para ellos esto no es nada nuevo, de hecho tienen una conciencia diferente a la de nosotros, eso nadie se lo enseñó, y nosotros como padres menos. Esto es, porque al subir el nivel de vibración del planeta, las almas que encarnan ahora, tienen más conciencia que cuando nosotros encarnamos, y esto es parte del cambio dimensional, a lo que le ayuda y acelera la aportación de lluvia de fotones. Jorge 1270. ¿Qué dimensión o densidad es a la que se supone que vamos a cambiar? Alejandro. A la quinta dimensión, porque ahí no hay dualidad y empieza un ciclo nuevo para este planeta como ser espiritual. Jorge 1270. ¿En qué nos vamos a beneficiar los que realmente realicemos el cambio dimensional? Alejandro. Así como beneficiarnos en la misma extensión de la palabra, yo no lo definiría así, sino que, primero que nada entramos en conciencia de lo que somos como seres, es decir, seríamos conscientes de nuestra evolución, y al entrar a esa dimensión donde no hay dualidad, estaríamos como en una eterna dimensión de gozo, donde ya no es necesario la dualidad para entenderte o sufrimiento alguno, sino que la conciencia universal nos rige y es nuestra forma de vida.
Ahora bien, cuando suceda el llamado cambio vibracional, cada uno de nosotros existirá en la realidad que tenga que existir, es decir, sin que nadie nos juzgue o califique en nuestras vidas. Escogeremos en qué dimensión seguir existiendo. Hasta donde sé, muchos de nosotros ya escogimos dónde existir antes de encarnar aquí, puesto que el que nos va a guiar es nuestro ser espiritual. Jorge 1270. Recapitulando. Se supone que estamos en un cambio dimensional y los de la cúspide, es decir, los que manejan a los gobiernos, los llamados oscuros o gobierno secreto, lo saben, y están haciendo todo lo posible para retrasar todo lo que puedan este acontecimiento en la humanidad. Haciendo que sigamos dormidos o entretenidos con el consumismo, con miedos, guerras, terrorismo y, con drogas, con alcohol, religiones, etc., todo lo que haga retrasar nuestro despertar. Ahora bien, puede ser que este despertar masivo que estamos experimentando muchos de nosotros sea debido a que estamos en pleno proceso de este cambio dimensional, por eso este aceleramiento del tiempo. Alejandro. Es una de las consecuencias lo que indicas. Si tú puedes analizar a nuestra sociedad, me parece que hemos cambiado mucho en los últimos 30 años, con respecto a los últimos 100. Si nos comparamos con nuestros padres, y ni qué decir con nuestros abuelos, somos completamente distintos en muchos aspectos, sobre todo en cambios internos. Ahora la gente tiene una necesidad de saber, de informarse y de experimentar en los temas de ángeles, extraterrestres, dimensiones, Dios, manejo de energía, yoga, y cuánto curso se ofrece actualmente en los centros espirituales de cada país. Esto es un signo de que nuestro ser espiritual nos lleva a plantearnos sobre la posibilidad de esto, y por este instinto que se tiene de avanzar en estos temas. Ahora bien, existe mucha información que es manejada tanto para intereses personales como generales. Un ejemplo de esto son los llamados falsos maestros, o desinformación de algún tipo. Pero me hacen saber mis hermanos mayores que esto también forma parte del proceso, porque en la búsqueda tendremos que reconocer a los que tienen esas características, y a los que realmente nos pueden orientar, informar o ayudar según el caso que estemos viviendo. El cambio dimensional también se empezó a acelerar cuando el sistema solar empezó a atravesar la llamada lluvia de fotones, ya que cualquier cuerpo al estar continuamente bombardeado por estos fotones, acelera su nivel de vibración en todas sus células, produciendo así más energía y por consiguiente un despertar en funciones que el humano creía que no tenía, pero más bien era que no lo recordaba. Jorge 1270. Hablemos de los gobiernos. Se ha especulado mucho sobre si darán a conocer la realidad extraterrestre a la humanidad, mediante un comunicado oficial. ¿Crees que llegará ese día? ¿Qué sabes de este tema? Alejandro. Mira, no creo que así suceda, sino que si llegase ese momento, no es que vengan y se presenten, sino que nosotros de repente los veremos, percibamos o tengamos comunicación con ellos. No creo que los gobiernos la acepten abiertamente, porque lo primero que se les viene abajo es el sistema económico, religioso y social con el cual vivimos, así que si viene un contacto masivo, estará en nosotros el reconocer la luz o la oscuridad en cada uno de ellos, no importando su forma sino su vibración. Si cambiaran las razas en su energía, y si se necesitara un contacto masivo sería tan rápido que los gobiernos no tendrían ni siquiera un momento para pensarlo, la única que puede pedirlo es la Madre Tierra, a esto las dos partes, luz y oscuridad, son altamente respetuosas de esto. Jorge 1270. ¿Cuándo crees que llegaremos a formar parte de la Confederación Galáctica, si eso es posible? Alejandro. Por supuesto que es posible, como regalo hacia cada uno de nosotros, no necesitamos rellenar un prototipo de persona, o rellenar una solicitud, o tener visa especial, o que los hayas contactado, sino que cuando llegue el momento simplemente así lo quieras, o que así lo escojas. De hecho el humano, para ser claro, las personas comunes y corrientes, es esperado en su despertar porque ellos también aprenden de nosotros, y parte del destino del ser humano es ocupar un lugar entre ellos, ya que somos la última raza que falta de tener su parto dimensional. Ahora aunque en el pasado nosotros como ciudadanos les dábamos la decisión a nuestros gobernantes, ahora sabemos que no debemos de hacerlo así, y que tenemos una individualidad única como seres. Entonces esa posibilidad va a depender únicamente de cada ser físico en este planeta, porque recordemos que el cambio en conciencia empieza y termina dentro de cada uno de nosotros. Jorge 1270. Alejandro, ¿te revelaron algo sobre la dualidad entre razas extraterrestres? Alejandro. Sí, por supuesto, ellos están también en una realidad con dualidad. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que ellos viven una dualidad con otra raza, no la tienen interna como el ser humano, ellos juegan por así decirlo, en el juego de la dualidad de la luz y la oscuridad de manera clara, lo que quiere decir que unos son oscuros y otros son de luz. ¿Cuál es la diferencia espiritual entre las dos partes? Cuando una raza se comporta en el lado de la luz, las acciones que tienen tanto de forma individual como grupal tienen como consecuencia hacen sentir bien, es decir, realizar acciones de paz, de amor. Cuando una raza se comporta en el lado de la oscuridad, sus consecuencias son de hacer sentir mal, acciones de conquista, causando miedo o dolor, etc. Esto puede parecer un poco tonto, pero a fin de cuentas, ese es el resultado. Pongamos un ejemplo. Las personas que tuvieron alguna experiencia de contacto con ellos, y esa fue bonita, la sintieron en amor, no causó dependencia de la experiencia, es luz y nos sentimos bien. Por el contrario, si fueron abducidas, controladas, se causó dependencia, es oscuridad. Un vidente ve claramente la energía con la cual contactamos porque tuvimos un intercambio, y si es de luz, nuestro ser espiritual se siente pleno, lleno de vida; si el intercambio fue de oscuridad, nos sentimos tristes, incómodos, etc., y nuestro ser espiritual comienza un proceso de limpieza para sacudirse esa energía negativa. Asimismo, por esta razón han tenido varias confrontaciones entre ellos, nuestro sistema solar tiene daños causados por esas confrontaciones, pero como resultado, los dos bandos han entendido que nadie gana, solamente tienen como resultado igual número de muertos de los dos lados, es decir, han aprendido que el destino de la luz no es destruir a la oscuridad y el de la oscuridad no es destruir a la luz, sino el de entender que al existir su opuesto, ellos mismos saben quiénes son. De esa manera, cuando nos encontramos a nuestro opuesto, de forma innata sabemos que así no somos nosotros, y nos hace entender lo que somos y que fuimos creados diferentes. También para ellos aplica el que la luz y la oscuridad trabajan juntas para lograr el cambio dimensional, porque como fin al juego de la dualidad, los dos lados entienden que uno no es nada sin el otro, y lo más importante, que uno no existiría sin el otro. Jorge 1270. ¿Qué sabes sobre los indios y su papel con respecto a la apertura cósmica del ser humano hacia nuestros vecinos galácticos? Alejandro. Los indios son los encargados de conservar y guardar lo que ellos denominan la medicina espiritual, y por esa razón han sido perseguidos, masacrados, torturados y cuantas cosas se les han hecho. Esta misión la tienen desde la destrucción de la Atlántida. ¿A qué le llaman medicina espiritual? A la habilidad de cada cuerpo es capaz de sanarse a sí mismo de algún padecimiento que se haya causado, que todo lo que necesitamos para sanarnos nos lo da nuestra Madre Tierra, que algunos animales son seres de una increíble luz, que están aquí en una etapa primitiva para poder cumplir con su tarea ante la Madre Tierra. Para los indios, la telepatía, reiki, desprendimientos del cuerpo físico, contacto con seres de otros planetas, contacto con seres intraterrenos, intercambio de energía física y espiritual, el poder oír al planeta lo que está diciendo, no es nada nuevo, de hecho ellos son considerados, y se les tiene un gran respeto como guardianes de la Madre Tierra. Está comprobado que la vida que llevan es muy saludable y realmente viven en armonía con lo que les rodea. Nosotros los citadinos aún presumimos que vivimos con todas las comodidades. Como parte de su historia, la cual es contada de generación en generación, ellos sabían que cuando el humano empezó a colonizar América, era el comienzo de la llegada de la Era Dorada, como se le conoce, solo que así también sabían que iban a soportar los más bajos instintos del ser humano en toda su expresión. De hecho, las culturas que estaban asentadas en México y Centroamérica, así como los de Sudamérica, eran conscientes del significado de las tres etapas de oscuridad del humano. ¿Le encuentras alguna similitud con los 3 días de oscuridad? Para ellos, cuando la luz está cerca, es lo más oscuro. Como parte de su historia, ellos no opusieron resistencia alguna a la llegada de los españoles, pero cuando empezaron a ser víctimas de los más bajos instintos de los europeos, sabían que tenían 2 opciones, morir peleando como guerreros o como víctimas. Cada cultura tomó su decisión, por esa razón fueron cristianizados, se construyeron iglesias sobre sus pirámides, fueron despojados de sus riquezas, solo que a nosotros se nos cuenta que tenían ciudades llenas de oro, y con esculturas de oro, pero lo que no nos cuentan, es que el oro es un metal el cual es canalizador de energía, es decir, atrae la energía parecida a la que estás vibrando. Por esta razón ellos daban mucha importancia al oro, no por su valor, sino por su uso espiritual, siendo lo primero que les arrebataron. Después en su religión, donde se nos dijo que eran salvajes, que hacían sacrificios humanos, y que las pinturas eran la prueba de que lo hacían.
Pero lo que ellos decían, era que solamente se llegaba a una evolución espiritual si el guerrero de luz pone su corazón por delante, sin miedo a lo que pudiera sucederle, y que solamente cuando se hacía esto, la luz lo iluminaba con el regalo de la conciencia. Se dice que eran politeístas y que les rezaban a muchos dioses, cuando en realidad ellos eran conscientes de los espíritus de la naturaleza, los cuales tienen una función en la misma, y que parte del respeto a la naturaleza era vivir en armonía con ellos. Sabían que vivimos varias dimensiones al mismo tiempo, que estamos conectados por nuestro hilo de plata con nosotros mismos en otra dimensión, que solamente viviendo en armonía con lo que nos rodea seríamos más conscientes de esa conexión espiritual. Por esta razón los indios decidieron esconder su conocimiento del llamado hombre blanco, esperando sacarlo cuando la madre tierra diera el salto cuántico. Y los indios piel roja, fue algo parecido, solo que ellos se negaron completamente a entregar este conocimiento, por lo que también fueron perseguidos, masacrados, etc. Una de estas acciones fue la del famoso Buffalo Bill, no sé si estás enterado, se le llama así porque este capitán del ejército mató tantos bisontes como pudo, los puso en una fila de unos 2 o 3 metros de altura y a 1 kilómetro de largo más o menos. ¿Sabes por qué hizo esto? Porque los indios no les daban miedo morir, entonces él cazó al animal que era sagrado para ellos, y de esta manera lastimarlos en su interno. Los bisontes cuando corrían sobre las planicies americanas, activaban los chakras del planeta, es por eso que se le consideraba un animal sagrado. Para explicar todo esto de forma rápida, diré que los indios nativos son los encargados de preservar ese conocimiento espiritual, así lo entregarán a los humanos que den el salto cuántico cuando el planeta se lo indique, momento en que finalizará su contrato con la Madre Tierra, el cual han honrado por muchas vidas. Entrevista a un contactado tercera parte. Continuación de la entrevista. Jorge 1270. Ahora unas preguntas difíciles. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es lo que está logrando con el hecho de existir? ¿Te han revelado algo al respecto? Alejandro. El ser humano es la raza más nueva de toda la galaxia, es un ser capaz de evolucionar espiritualmente más rápido que muchas otras razas, tiene bastantes habilidades, es un ser creativo por naturaleza, esto quiere decir, capaz de crear realidades con su pensamiento, de una gran sensibilidad, pero lo más sorprendente que tiene es la capacidad de vivir un sinfín de emociones en pocos instantes sin que éstas le afecten sus sistemas vitales. Por esta razón tiene una dualidad interna, es decir, cada ser humano es capaz de vivir con su ser de luz y con su ser de oscuridad al mismo tiempo, de llevar una vida con ellos, donde él experimentará a los dos en toda su expresión durante todas sus reencarnaciones en el planeta que se ofreció para albergarlo. Teniendo como propósito que cada ser espiritual encarnado en el ser humano entienda cómo trabajar con las dos dualidades, la luz y la oscuridad para su evolución. Tiene el destino de ser un maestro en el arte de la dualidad y poder pasar sus conocimientos cuando llegue a la conciencia de lo que representa como especie en la creación. Este conocimiento es esperado por las demás razas con las cuales comparte su existencia en el cosmos, ya que ellas no han logrado aceptar su dualidad y fue necesaria la creación de una raza la cual contara con estas dualidades internas para evitar el exterminio entre los dos bandos. Esto lo está logrando el ser humano a través de sus encarnaciones en el planeta donde vive, y los seres humanos que logren amar a esa dualidad y entender cómo evolucionar como especie serán los que acompañan a la Madre Tierra en su parto planetario. ¿Cómo lo está logrando el ser humano? Viviendo la vida que escogió vivir, recordemos que cada uno de nosotros escoge a dónde nacer y con qué padres, así como el entorno cultural que deba rodear, para vivir esas emociones las cuales se transforman en energía y esta madura a su ser espiritual, por el solo hecho de existir y de vivir sobre el planeta. Las almas que cada día encarnan en este planeta provienen de un lugar de más luz, estas suben el nivel de vibración del planeta. Jorge 1270. Es cierto lo que se lee en diferentes sitios de la red, que el desgraciado derrame del Golfo de México fue provocado para intentar abrir un acceso a ciudades intraterrenas. ¿Existen hoy en día dichos accesos en otras partes del planeta? Alejandro. Sí, así es, pero la principal razón por lo que se hizo esto no fue por intentar llegar a las ciudades intraterrenas, eso lo han intentado ya por muchos años, todas las explosiones atómicas que hacen subterráneamente o bajo el mar, tienen ese propósito, así como las perforaciones submarinas supuestamente en busca de petróleo.
El derrame de petróleo se hizo a propósito por los llamados países desarrollados, entre sus dos principales propósitos es la de dificultar el acceso y la salida de las naves nodrizas, las cuales tienen contacto con las ciudades intraterrenas desde hace mucho tiempo, pero sobre todo a lo largo de los últimos años, porque el planeta les ha dado instrucciones sobre hacer algunas cosas en ellas. El principal motivo es el siguiente, no sé si tienes una idea de cómo es el petróleo. Cuando se extrae de alguna plataforma, o algún pozo petrolero, tiene una consistencia como grasosa entre algunas otras, pero lo más importante es que sale caliente, tiene una temperatura que no es para nada fría, de hecho si lo tocas tiene la temperatura de agua templada. ¿Por qué crees que sea esto? Porque lo que nos han dicho del petróleo es falso. Este se le conoce como la sangre del planeta, así es. Corre por ductos parecidos a las venas humanas, por supuesto tiene una función parecida en cuanto a nutrir o limpiar el planeta, así como la sangre humana tiene la función, es decir, tenemos venas y arterias, donde lo que las diferencia es que unas llevan nutrientes y otras lo que el cuerpo desecha, y esa función parecida tienen esos ductos por donde corre el petróleo. Es por esto que el petróleo no se puede agotar, porque sería como desangrar al planeta, así como cada ser humano tiene la capacidad de producir más sangre si ésta la pierde, o es extraída, igualmente le ocurre al planeta. Ahora, lo que se hizo en el Golfo de México, fue abrirle una vena o arteria al planeta de forma deliberada para intentar bajar el nivel de vibración del mismo, ya que los científicos saben que está aumentando día a día, y que a este paso no tardaremos en empezar a notarlo y percibirlo. Entonces así como a una persona si le dejas una vena abierta, lo primero que empieza a sentir es mareo, somnolencia y hasta desmayo por debilidad. Es así como se le intentó hacer al planeta, para poder de alguna forma intentar interferir con su nivel de vibración, pero obviamente hubo mucha ayuda de nuestros hermanos mayores, por indicación misma del planeta. Lo más triste es que hasta donde sé, ningún ser extraterrestre tuvo algo que ver en esto porque como ya expliqué, ninguna raza puede interferir en la evolución del planeta, así que esto fue obra de nosotros como humanos. Pero lo que a mí se me ha explicado es que nadie ni nada puede frenar el salto cuántico del planeta, no hay forma de hacerlo porque está fuera de nuestras manos este hecho. Jorge 1270. Sabemos de las artimañas del gobierno secreto para intentar interferir en la comunicación mental que podamos hacer con estos seres. ¿Cuáles son estas maniobras que usan para conseguir su objetivo? ¿Podemos saltarla de alguna manera? Alejandro. Por supuesto, es más, ni siquiera pueden contenernos una vez que queramos brincarla por así decirlo. Ahora bien, nuestro gobierno secreto tiene un monitoreo permanente sobre nosotros, no es para asustarse o tenerles miedo, sino para que estemos enterados de que ellos nos observan. Entre estas artimañas como acertadamente expresas, en primer lugar son las conocidas y más comunes. Las noticias que pasan en la televisión, donde creo que el 95% son de cosas negativas, críticas, burlas, catástrofes, guerras, economía, y un sinfín de carencias. Esta información negativa al llegar a tu subconsciente y no poder bloquearla, puedes estar ayudando a que ella se haga realidad. Por si esto no es suficiente, utilizan el consumismo desmesurado, todos queremos tener automóvil nuevo, casa más grande, etc. Cosas que probablemente no necesitemos. También utilizan toda distracción posible, al pueblo pan y circo, creo que esto está desde los romanos y todavía surte efecto. Después las drogas aceptadas, alcohol, tabaco, etc., y luego las prohibidas. Pero bueno, ahora creo que esto es tema conocido por todos. Voy con lo que no es tan conocido, donde más atención y precaución ponen, pues en este acelere de vibración del planeta, a todos nosotros nos despierta curiosidad de informarnos o experimentar, desde buscar alguna experiencia espiritual, hasta incluso entrar en una religión diferente con la cual fuimos educados, practicar yoga, reiki, etc. Todo esto no es nada nuevo, pero al empezar a experimentar todo esto, cabe la posibilidad de que encontremos algo que nos pueda ampliar nuestra forma de pensar. Entonces nuestros queridos gobernantes, por medio de antenas las cuales reciben señales hasta de satélites, están constantemente bombardeándonos con ondas vibracionales bajas. Esto es para que cuando alguien, vidente o no, comienza a meditar e intente comunicarse con su ángel o sus guías, o empieza a experimentar un contacto mental con alguien o algo, si él o ella no está informado de esto, lo único que contacta o canaliza es toda esta desinformación que continuamente nos llega. Como ejemplo y para aclarar la explicación.
A cualquier persona que medite, se le pide que ponga protecciones, llame a sus guías, invoque la energía de la luz, por el medio del ritual que sea. Esto se efectúa de esta manera, porque cuando lo hacemos, esa energía de baja vibración es como una nata gris, cuando llega a algún ser de luz, tiene el efecto de un camión cuando atraviesa un banco de niebla, la abre y se puede ver más adelante, pero si desconocemos todo esto, pues lógicamente no podemos invocarlos, y por nuestro libre albedrío ellos no intervienen para limpiar nuestro alrededor. Entonces, esta nata gris no puede afectarnos si somos conscientes de ella, por lo tanto con solo saberlo, percibes que tienes que salir de allí. Por esta razón sobre todo, cualquier persona que tenga alguna experiencia, sabe que no puede confiar en canalizar algo, o a alguien, porque todavía somos muy propensos a estar contactando con la nata gris que nos rodea. Es por eso que para recibir mejor los mensajes de cualquier contactado o guía espiritual, es estando en contacto con la naturaleza, cerca de los árboles, plantas o agua. Ya que esos lugares son de muy alta vibración y la nata gris que nos envuelve no lo puede hacer con ellos. De ahí, que en las ciudades son los lugares donde más se concentra. Ahora bien, el amor es la fuerza más poderosa del universo, por este motivo todo principio religioso está basado en el amor, tema bastante controvertido porque por un lado nombran: ama a tus enemigos pero por otro júzgalos o atácalos, porque el amor nos hace vibrar muy alto y esta nata espesa la traspasamos muy fácilmente. De ahí viene el motivo por el cual intentan tenernos con miedos. Guerras, enfermedades, actos terroristas, economía, desastres naturales, y todo tipo de acciones que conlleven a nuestra inseguridad y por consiguiente a tener miedo. Jorge 1270. La religión es un tema controvertido pero, ¿te han transmitido algún dato al respecto? Alejandro. Yo lo expresaría de esta manera, no es controvertido, nosotros lo hacemos controvertido, porque simplemente no tenemos la seguridad de aceptar lo que es. Pero también es un proceso evolutivo, donde el ser humano en vías de despertar en estado primitivo, tiene la necesidad interna de entregar su razón de existir o de crear a un ser supremo. El humano se engaña a sí mismo, creyendo que él lo está continuamente observando y ordenándole lo que tiene que hacer, juzgándolo, castigándolo, etc., de alguna forma entrega el porqué de su existencia a este ser. Partiendo de esto, y usando lo que a mí se me ha enseñado, todo lo que tiene como resultado crear dependencia de algo, es oscuridad, y lo que nos da la información para elegir y ser libres es luz. Porque finalmente esta consecuencia es la que tiene cualquier religión, disciplina espiritual, agrupación de gente, etc., donde el ser humano al vivir en un mundo con dualidad, puede usar esto por cualquiera de los dos lados, porque así puede hacerlo, por lo tanto, lo que sucede con las diferentes religiones no tiene nada que ver con su esencia sino con cómo son conducidas por el ser humano. Ahora por la naturaleza de tu pregunta, si te pediría preguntas más concretas y directas sobre algún dato al respecto yo lo interpreto como información de este tema, si es así, dime de qué tipo, o sobre qué religión quieres referir tu pregunta, si es sobre Jesús, Mahoma, Buda, etc., o sobre cómo son llevadas las religiones actualmente. Lo que te puedo adelantar para tratar de responder lo más directo posible es que todas las religiones habidas y por haber, son solo una rama del árbol cada una de ellas, pero todas están en el mismo tronco y todas las ramas van hacia arriba y de ahí nacen sus hojas y ofrecen sus frutos. Jorge 1270. De acuerdo Alejandro, trataré de ser más concreto y claro en esta pregunta. Ahora sabemos que nuestra misión aquí en el planeta Tierra es conseguir mediante las diferentes vidas encarnadas en él, aprender en la dualidad, es decir, en la sopa del bien y del mal, para así, digámoslo de esa forma, pasar de nivel o de graduación. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué enviaron a los maestros, en el caso del cristianismo, al Maestro Jesús a la Tierra para promover el amor, si la dualidad es tan necesaria en este estado evolutivo del alma? Dicho de otra forma. Si el libre albedrío es tan importante y necesario en este estado de dualidad, el bien y el mal, ¿por qué mandaron a los maestros, Jesús, Mahoma, Buda, etc., para predicar solo el bien, si el mal también es necesario para nuestra evolución aquí en la Tierra? Alejandro. Te contesto en dos partes, la primera es que en efecto nosotros escogimos por voluntad propia experimentar una vida física con las características con las que vivimos actualmente, y que somos conscientes que la persona que hace el bien en su vida diaria es porque en alguna vida o ocasión ya experimentó la oscuridad, esta persona sabe que no debe hacer el mal porque va en contra de su propia evolución.
Ahora viendo esto, cuando ya se tiene conciencia de lo que es la luz y lo que es la oscuridad, por ponerles algún nombre, pues entonces es cuando estas personas buscan de forma innata algo que puedan llenarlos, o que simplemente los haga sentir bien, sin darse cuenta que comienzan a buscar nuevos valores en su vida, porque la que tienen en esos momentos no las satisfacen. ¿Te suena a algo esto? Pues ese es exactamente nuestro momento evolutivo. Ahora bien, estos maestros como les llamamos nosotros, no fueron enviados por castigo aquí con nosotros, sino que ellos escogieron venir aún cuando ya no tenían la necesidad de encarnar como seres humanos en este proceso evolutivo, ellos de forma libre se ofrecieron a venir aquí con nosotros. Pero lo más importante es que sus enseñanzas fueron compartidas por ellos libremente, simplemente compartiendo sus vidas de humanos con nosotros, fueron dejando toda esa información. Si ellos meditaban, se vestían de blanco, tenían el pelo largo, usaban aretes, pulseras, etc., era porque el círculo social en el que ellos vivían así se hacía, y no porque ellos quisieran poner alguna moda o estilo propio. Lo que sí realmente lograban era que las personas con las que compartían sus vidas se enriquecieran espiritualmente. La gente comprendía más de sí mismas. ¿Sabes qué personas se acercaban a ellos? Las personas que buscaban nuevos valores para su propia vida, es por eso que querían vivir cerca de ellos, para comprender o simplemente experimentar un punto de vista diferente. En tu pregunta de Jesús, contestaría que a lo mejor para ti y para mí él es uno de los ejemplos más cercanos que tenemos porque a lo mejor así fuimos educados, por lo menos es mi caso particular, y con gusto respondo. El ser llamado Jesús, es conocido en la galaxia como un ser de un gran amor hacia nosotros como seres humanos, donde él escogió encarnar como humano en un cuerpo limitado y en algunas funciones primitivo. Primero que nada vino para darnos una identidad como especie, no hablo de religión católica u otra, porque Jesús como lo conocemos, tenía un contacto directo con las razas extraterrestres, donde por el hecho de nacer aquí, fue buscado. Por otro lado, él llevó una vida normal, trabajó, vivió en familia, experimentó la vida humana como cualquier persona de aquellos tiempos, pero en su vivir diario, enriquecía espiritualmente a las personas que lo rodeaban, no dándoles una religión sino ayudándolos a comprender lo que era un ser humano, y para qué estaba destinado. Recordemos que él bajó hace 2010 años según nuestro calendario, y encarnó en un tiempo en que la gente ni siquiera se bañaba, o aseaba correctamente, es decir, si él estuviera aquí con nosotros actualmente, haría lo que cualquier persona normal, tendría un trabajo, probablemente tendría familia, se iría de vacaciones, acudiría a la escuela, y hasta navegaría en internet, llevaría una vida completamente normal. Si él quisiera hacer ahora una función de servicio, es decir, ayudar a las personas, simplemente por querer ayudar, sobraría donde hacerlo, no estaría en algún lugar cómodamente sentado y durmiendo como rey. Citando algunas palabras de una maestra que pasó por aquí hace poco tiempo. Si quieren ayudar sobra gente a quien poder ayudar, no me ayuden a mí, ayuden a la gente, el verdadero ser que hace un servicio, lo hace porque es necesario para su evolución, no porque busque reconocimiento por ayudar a los demás. Madre Teresa de Calcuta. Jorge 1270. Si te parece, cambiemos un poco de tema. ¿Cómo pueden ellos estar aquí y nosotros no poder verlos? ¿Cómo hacen para ocultarse? Alejandro. Recuerda que al principio de la entrevista, te comenté que nosotros como seres humanos no tenemos conciencia de lo que somos, porque por la forma de vida que llevamos olvidamos que somos espíritus viviendo experiencias de vida dentro de un cuerpo físico y que al ser espíritus somos energía la cual no tiene las limitantes del tiempo, distancia y espacio. Por esta razón, la forma más común por la cual nos visitan es simplemente desprendiéndose de su cuerpo, para hablar claramente, ellos tienen la capacidad de estar en su nave, o planeta, desprenderse de su cuerpo y visualizarnos en nuestra vida diaria. Ahora bien, esto no quiere decir que no los podamos ver o percibir, solo que nosotros no creemos que eso sea posible, así que cuando creemos ver algo ni siquiera hacemos el intento de comprender y razonar si vimos o sentimos algo alrededor nuestra. Si por algo me animo a contar mis experiencias es porque he tenido el aprendizaje de hablar con niños que también los visualizan, y que se me han acercado a preguntarme sobre ellos. Estos niños son a menudo lastimados por nosotros mismos como padres. Cuando nuestros hijos nos cuentan algo sobre esto, nuestra respuesta es decirles que están soñando y que imaginaron cosas, es por esto por lo que cuando me preguntan yo respondo siempre con franqueza.
Si como padres sentimos miedo o inseguridad, nuestra reacción es llevarlos a un psicólogo, terminando por medicarlos, en definitiva drogándolos, para que según nosotros puedan llevar una vida con más sentido. Así que si algún padre o madre de familia lee esto, por favor piensa dos veces antes de etiquetar lo que ve su hijo, sobrino, niño o niña que conozca, ya que si la razón es que tú no ves o no sientes nada, no quiere decir que no exista. La otra forma en que lo hacen, es que al estar en una nave con una vibración mayor a la nuestra, nuestros ojos no pueden verlos claramente. De hecho, todos esos vídeos que pasan por la televisión o internet son porque los ovnis, por así llamarles, bajan su nivel de vibración para poder ser vistos por nosotros, pero en algunos otros casos, las cámaras que los filmaron sí detectan esos patrones de luz y por lo tanto los filman. Por eso muchas veces la gente que pudo filmarlos, relata que ellos solo filmaron el paisaje o el cielo, y no dieron buena cuenta del ovni hasta que posteriormente vieron la grabación. Jorge 1270. Si llegásemos a encontrarnos con alguno o algunos de estos seres, ¿cómo podemos diferenciar o distinguir la vibración de su energía? ¿Alguna recomendación? Alejandro. Recuerda que no importa la forma del ser que veas, todos respetan incondicionalmente el libre albedrío de las personas, así que lo primero es preguntarles su nombre, de dónde vienen y qué quieren hacer contigo, decirles que tú solamente quieres hacer contacto con seres de luz, que no quieres tener ningún intercambio de información o de energía con seres que no sean de luz. Es importante recordar que nosotros no contactamos, sino que aceptamos el contacto. Intentaré describirte cómo se sienten los seres de oscuridad. Es una energía seca, así se siente, hazte cuenta que es como si estuvieras parado ante una plancha de una tintorería que lava en seco. En el chakra de tu corazón es donde percibes la energía del ser o seres que están frente a ti o de cualquier persona. En algunas ocasiones sientes como agruras, sabor agrio, pero solo en tu garganta, y el estómago revuelto. En caso de que alguien experimente un contacto de este tipo, estos síntomas son inmediatos, realmente no tienes tiempo de pensar si es de oscuridad o no, antes de que pongas en orden tus ideas tienes estos sentimientos. Lo más importante de todo es que si alguien está experimentando algún tipo de contacto, estos seres no se sienten ofendidos por decirles que aceptas o no el contacto con ellos, háganlo sin miedo. Jorge 1270. ¿Por qué siguen aquí con nosotros si somos tan primitivos y violentos? ¿Qué intención les mueve? Alejandro. Porque somos la raza más nueva de la galaxia, en la cual han escogido encarnar varios seres en una etapa de evolución superior de la que tenemos aquí, Jesús, Buda, Mahoma, etc. Porque somos una raza en camino de un despertar de conciencia en vida, donde nunca antes ha sucedido físicamente en alguna otra raza. Porque el ser humano tiene el destino de convertirse en un ser el cual fue capaz de vivir una dualidad interna y evolucionar espiritualmente más rápido que otras razas más adelantadas. Jorge 1270. En definitiva, ¿cuál es el momento por el cual está pasando actualmente nuestra civilización? Donde la pregunta de los hermanos mayores de ambos bandos es: ¿hemos aprendido de la lección de la Atlántida o repetiremos el mismo error, tanto humanos como Alejandro. En la Atlántida no fue realmente nuestra decisión como raza, puesto que los atlantes no eran humanos como nosotros, así que no debemos responsabilizarnos de lo que sucedió en aquel tiempo. Hubo una intervención directa de varias razas no humanas, donde algunas quisieron tenernos como esclavos y otras otorgarnos de libertad para poder evolucionar como especie. Ahora bien, estas razas por el momento se han respetado mutuamente y acordaron no intervenir en nuestra evolución hasta que el humano lo pidiera, cosa que ya sucedió. Hasta el momento los dos bandos se han mantenido en paz uno con el otro, a mi parecer, hasta ahora ellos han entendido su error en el pasado, el cual les trajo karma con el planeta. Jorge 1270. ¿Está nuestra civilización por buen camino, o por el contrario estamos repitiendo los mismos errores de otras razas en la Atlántida? ¿Te han aclarado algo al respecto? ¿Tenemos esperanzas de un cambio sustancial? Alejandro. Desde mi particular punto de vista y tomando en cuenta mis experiencias, es un hecho que si continuamos con esta forma de vida, vamos derecho a nuestra aniquilación como especie, pero gracias a la guía y paciencia de nuestro planeta se nos da tiempo extra para seguir comprendiendo varias cosas, de las cuales ni siquiera teníamos conciencia o sabíamos que podían existir. Se nos está mostrando diariamente por nuestros gobernantes los cambios catastróficos por los que está pasando el planeta.
Aún así, entre todo este caos social, económico y religioso que vivimos, pienso que vamos por buen camino, porque si no lo estuviéramos trabajando en nuestro interior realmente el planeta no tendría por qué soportarnos por más tiempo viviendo de esta manera, por lo cual pienso afirmativamente que el cambio dimensional se está llevando a cabo como el planeta lo tiene programado, aunque nadie sabe cuándo finalice. Pero lo que sí se tiene certeza, es que el planeta ya nos enseñó que lleva varios años preparándose para su parto cósmico. Nuestros hermanos mayores coinciden que cada uno de nosotros ya escogió lo que quiere vivir en ese cambio. Ven positivamente que el humano puede dar el salto cuántico, porque si no pudiera lograrlo, no estaría sucediendo todo lo que diariamente sucede. Jorge 1270. ¿Puedes contarnos algo sobre las puertas dimensionales? ¿Los gobiernos las utilizan? Si es así, ¿para qué? ¿Qué pretenden con ello? Alejandro. Nuestros gobernantes ya entendieron que para usar esas puertas dimensionales, deben de tener un cambio en la intención de usarlas, es decir, no necesitan autorización de nadie para usarlas, sino que cada persona al crecer internamente comienza a percatarse de la existencia de esas puertas dimensionales, por lo que realmente la naturaleza es la que les permite o no el usarlas. Hasta el momento no pueden usarlas, porque el planeta no reconoce en nuestros líderes su supuesta posición de gobernantes, ya que llegan a ese puesto por el engaño y pasando por encima del que se les interponga por el camino, estos solo ven por sus propios intereses personales, y no por el interés de toda la raza humana. Lo que pretenden es simplemente tener más agua para su molino, es decir, tener algo que solo les traiga más poder y control sobre nosotros o sobre sus rivales. Jorge 1270. Me gustaría para ir terminando la entrevista hacerlo con una fecha candente en estos tiempos. Hay gente que está preocupada, la fecha es 21, diciembre, 2012. ¿Te han dado ellos alguna información tranquilizadora para las personas que temen ese día? Alejandro. Y con gusto la comparto. Realmente esa fecha salió del calendario maya, donde describe que el planeta entra a una dimensión o era dorada. Si lo que quieres preguntar, es si va a haber cambios bruscos, donde la raza humana se divide, donde habrá hambre, y algunos otros desastres más, bueno para empezar los únicos que nos hablan de destrucción y caos, guerras y todo cuanto sea posible meternos en la cabeza, son nuestros propios gobernantes, pero no de manera abierta, porque saben que las personas como tú y yo, ya no creemos nada de lo que dicen. Basta ver el planeta como lo tienen. Bueno, ellos nos meten esos miedos por toda la desinformación que existe en Internet, medios de comunicación oficial y películas donde se nos presenta un futuro desolador y triste, lleno de catástrofes naturales, y cuanto puedan ofrecernos más. Lo hacen para que cada uno de nosotros piense que necesitaremos de su protección, si llegara el momento en esa fecha en particular. Ahora para hablar de este tema en cuestión, primero debemos de tener el valor de observar nuestra especie sin juzgarla pero con valor de aceptar varias cosas. Somos una raza que se ha torturado, violado, matado, masacrado, usado, mentido, etc., a sí misma, por una razón u otra, por lo que una persona con sentido común sabe que no puede ofrecerle a nuestros hijos un lugar armónico para poder vivir, de hecho diariamente los preparamos como si estuviéramos en una guerra, es decir, a cuidarse y protegerse de todo. Realmente así es, porque de lo contrario tendrían muchos problemas en sus vidas. Si expongo esto, es porque tú o yo, o cualquier otra persona piensa que esto es una vida normal, por supuesto que no lo es, pero para nosotros lo percibimos como normal. Entonces si el planeta quisiera cambiar de dimensión, la gente que es feliz en esta forma de vida, y que realmente rellena poder vivir a la forma, por su menor grado de vibración no puede sentirse a gusto en una dimensión de mayor vibración, por lo que será puesta con todo amor en un lugar donde pueda continuar su evolución, con una realidad muy parecida a la de nosotros actualmente. Ahora bien, ellos sí hablan de un cambio, donde cambien para responder a la pregunta de lo que se sabe a esa fecha en particular, todo lo que se dice de la destrucción de las ciudades o civilización, eso lo vamos a hacer nosotros mismos. La razón es porque cuando el cambio dimensional llegue, nosotros mismos vamos a ser conscientes de lo que construimos, y prueba de ello son nuestras ciudades, las cuales para nada son armónicas y están llenas de contaminantes, por lo que nosotros volveremos a los materiales con las que las construimos a su estado original, es decir, todo material contaminante será devuelto a su estado original, por lo que cambiaremos totalmente nuestras construcciones, así como los contaminantes, ya que seremos capaces de descomponerlos a su estado original antes de ser procesados para evitar que sigan contaminando.
Aquí cabe recalcar que nosotros mismos arreglaremos lo que mal hicimos, porque fue nuestra obra y a los únicos que les corresponden corregirlo es única y exclusivamente a nosotros. Ese cambio dimensional será en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido, no tendremos tiempo de pensar, solo de sentirlo y vivirlo. Cada uno de nosotros será lo que en realidad es, y así cada uno de forma individual sin que nadie nos juzgue escogerá dónde quiere o necesita vivir, es decir, en qué realidad o dimensión querrá encontrarse. El humano entra de lleno a su vecindad cósmica, porque parte del cambio es que adquirirá conciencia de lo que es como individuo y como especie. Quién es, de dónde viene, y a dónde va. En cuanto a la fecha exacta, ningún ser espiritual, ser extraterrestre, ser humano, o quien sea que exista, puede saber cuándo y dónde será ese cambio dimensional. Esa decisión de cómo y cuándo es del planeta, por lo que puede ser ahora, en un rato, dentro de años o de milenios, así que no teman a ninguna fecha. Cuando llegue ese momento alegrémonos, porque hablando claro como habitante de este planeta, no es que necesitemos un cambio en nuestra forma de vida, sino, es que nos urge. Jorge 1270. Y para poner punto y final a la entrevista me gustaría terminar preguntándote esto. ¿Debemos prepararnos para el cambio? O por consiguiente, debemos dejar estar nuestras vidas tal cual, y que el aprendizaje por el camino de ella nos haga evolucionar libremente? Y que conste que en esta última pregunta me la juego, pues si la respuesta afirmativa la haces en la segunda pregunta, entonces tendré que cerrar el blog. Risas. Alejandro. Para prepararte para el cambio, imagínate cómo te gustaría que fuera el planeta donde vives. Imagina con el corazón cómo te gustaría que fuera tu realidad. Imagínate en qué te gustaría convertirte. Imagínate cómo quisieras ser. Imagínate cómo quisieras vivirlo. Este es un momento único en la evolución de cada ser vivo de este planeta, alégrate de tener la posibilidad de vivirlo, no importa lo que pase, ten fe y alegría, no podemos estar peor, así que llénate de alegría por vivirlo no importando el resultado final. Cada cual sabe que tiene que arreglar o no en nuestras propias vidas. Los hermanos mayores me han transmitido que cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo mal, y lo que está haciendo bien, y que cada uno de nosotros ya es consciente de esto. Lo que yo te diría es algo que he aprendido. Imaginémonos que nos morimos mañana, y cuando lo hagas, pregúntate si te faltó algo por hacer o por decir. Entonces alégrate, pues todavía puedes hacerlo, y no dejes pasar los días diciendo, hubiera hecho esto, hubiera dicho lo otro, es hora de hacerlo, de actuar, aún tienes vida, hazlo. ¿Qué esperas? No hay bueno ni malo, solo aprendizaje. Y lo que yo he comprobado muchas veces, es que no importa que tengas contacto con seres extraterrestres o seres espirituales, lo único que me lleva a un desarrollo espiritual es vivir la vida que llevo, solucionando lo que tengo que solucionar, desenvolviéndome en donde estoy, teniendo una vida normal de humano, satisfaciendo mis necesidades, gozando, riendo, llorando, teniendo emociones, porque la vida que llevamos la escogimos nosotros, es por algo que necesitamos vivir, y lo más bonito es que tenemos el libre albedrío de cambiar lo que no nos gusta o que nos molesta, no tenemos que aguantar nada que nos afecte, no es un sacrificio el vivir, la vida es un constante cambio, y lo único seguro es, así que si a ti te llena difundir este tipo de información hazlo, el tiempo que tengas que hacerlo, sigue tu corazón, él te dirá a dónde te dirijas, y si en seguirlo titubeas es normal, es un proceso, esa es la vida del humano, y todo lo que lo rodea. Esto que haces es parte de la vida del humano ahora, y no nos queda otra más que reír, te felicito por reír. Jorge 1270. Gracias Alejandro, ha sido un placer aprender contigo, como bien dijiste en la presentación de la entrevista. Que toda esta información aquí expuesta la tomemos de forma que vibre en nuestro corazón, desechando la que no, discerniendo e indagando en todo momento. Gracias nuevamente por tu tiempo y por la aportación que has querido compartir a todos y todas cuantos estamos deseosos de continuar completando el gran puzzle de nuestra realidad existencial como raza humana. Un abrazo inolvidable. Jorge 1270.